a ver qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón y para nuestras vidas. Vamos a comenzar alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 26, himno 26 del himnario bautista, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. En nuestro Señor encontramos el castillo fuerte, el cual nos guarda y resguarda de toda situación. Por eso, confiados en el Señor, podemos avanzar firmes y adelante. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 468. Himno 468, Hallé un buen amigo.
hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, hasta aquí con la alabanza. Muchas gracias, hermanos. Y muy buenas tardes, queridos amados pastores. Dios me los bendiga en esta tarde. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos al Señor por estar en la tercera sesión del Congreso de Líderes Cristianos, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y Dios ha fortalecido, ha encaminado nuestro corazón durante este tiempo a través de diferentes exponentes quienes nos han expresado acerca del mundo de Dios a través de la Biblia. Espero que hoy también sea una gran bendición para cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad me permito saludar y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y asimismo a través de Jerusalén Radio, quienes nos están sintonizando, nuestros hermanos en diferentes lugares. Y en esta ocasión, en esta tarde, quiero invitar a nuestro querido pastor Isaac Aliaga para que nos pueda honrar con la oración y encomendar al Señor este tiempo. Sí, por favor, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y de esta manera vamos a invitar al pastor. Gracias. Vamos a ponernos en pie, por favor. Buenas tardes, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por este bello momento, por este bello día y agradezcamos. Bendito Señor, hoy día queremos darte gracias, queremos agradecerte, Padre, por un día más de vida, por todo este tiempo que nos regala, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Todos nos encontramos en este lugar, Señor. Algunos quisieran estar en este lugar, pero no pueden porque tal vez, Señor, tienen mucho trabajo o tienen otros quehaceres de la vida. Pero tú nos has dado el privilegio de estar en este lugar a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos derrame tus bendiciones y sabiduría para que todo lo que esta tarde pueda hablar, Señor, el pastor que hoy está trayendo la palabra, pueda llegar a todos nosotros y podamos aprender de ello, para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad y tu palabra. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Tomen asiento, por favor.
Sí, muchas gracias, gracias al Señor. Y nosotros tenemos en este día y un invitado especial que nos va a estar compartiendo y sobre el tema de lo que va a ser la libertad religiosa. Pero antes de eso vamos a ver un video, por favor, y de esta forma también vamos a preparar ese tiempo especial en el cual Dios nos permite. ¿Sí? Adelante. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001 en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más, los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora
con todos ustedes queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Sí. Es un resumen de los programas que tenemos dentro de lo que es la Misión Buenas Nuevas. Trabajamos con la juventud porque tenemos el anhelo de que ellos puedan brillar en el mundo a través del Evangelio. De esta manera nosotros invitamos, ¿no?, a todos a formar parte y de esta forma también conocer nuestros programas dentro de la Misión Buenas Nuevas. Y Dios nos permite la oportunidad de poder congregar a través del Congreso de Líderes Cristianos a diferentes pastores y líderes para poder fortalecer el corazón y también el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En esta oportunidad tenemos el honor, ¿no? Tengo el honor de poder presentar al arquitecto Jorge Emilio Dockweiler Cárdenas, quien es decano de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras en la Universidad Aquino de Bolivia, Udabol. Y como formación de pastores de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad de Aquino Udabol. Vamos a darle un fuerte aplauso. Él nos va a compartir en esta tarde. El tema que va a desarrollar es la libertad religiosa. Bienvenido, decano. Hola, hola. Es para mí un gran honor estar presente con ustedes porque cada vez que podemos plantear puentes y podemos mirarnos a los ojos entre diferentes pastores de diferentes líneas o doctrinas, creo que estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. De la misma forma, ver a los hermanos de Corea que extienden sus brazos y qué es lo que están haciendo ellos también es tender esas líneas de comunicación entre los seres humanos a través de la religión. Por eso, amados hermanos, es importante que llevemos la palabra del Señor, pero la llevemos sin ningún tipo de prejuicios, porque todos los que estamos en el pensamiento de Dios debemos ser misericordiosos, debemos ser respetuosos y además, lo más importante, cuando estemos juntos, no importa de qué congregación sea uno u otro, como lo que sucede en la universidad, tenemos de diferentes estudiantes de diferentes credos, diferentes doctrinas, diferentes enfoques. Creo que ahí hemos logrado una unidad muy interesante. Lo más importante, los estudiantes se miran a los ojos con amor y no hay ningún tipo de miramiento, de crítica. Ahí se ha generado el respeto. Si yo soy neopentecostal, pentecostal, si yo soy anglicano, presbiteriano, todos en la universidad hemos logrado entender que todos estamos en el mismo camino. Es por eso, amados hermanos, en Cristo Jesús, que hoy día quiero llamarlos a todos a la reflexión. Y una reflexión sana, una reflexión que nos puede llevar a tocar un tema fundamental para la humanidad. Es fundamental, no solamente para los cristianos. Ese tema es fundamental para la humanidad porque se trata de la libertad de religión. En unos países llaman libertad de culto, pero para fines didácticos en esta reunión tan importante vamos a llamar libertad religiosa. Y con mucho respeto y con mucho cariño
quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. A ver, pensemos, ¿qué es la libertad religiosa? Empiecen a plantear en sus propias palabras para ustedes mismos qué es la libertad religiosa. Ese es un tema que debemos reflexionar todos los pastores, todos los ministros de Dios, todas las personas que tenemos que ver con lo que significa difundir el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nos equipemos todos nosotros con conceptos que determinen cuál es el accionar de la iglesia en el mundo, del cuerpo de Cristo. Y es importante que pensemos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es para ti, hermana, qué es para ti, hermano, la libertad de religión? Adelante, hermano. No sé si alguien podía pasar el micrófono al hermano. Espere un momentito, está muy bien, muy buena su explicación. Le voy a pedir respetuosamente que pueda repetir. Hola, permitiendo que los cristianos puedan hacer sus cultos en forma libre, eso lo dijo ya Constantino hace años. Y también en la República de Bolivia también se hizo eso con Simón Bolívar y con Sucre, pero lastimosamente la religión católica no lo impidió eso. Hasta más o menos unos 100 años atrás, donde la iglesia evangélica entró, y en nuestra Constitución Política del Estado, curiosamente, hay el artículo donde se permite la libertad de culto, por si acaso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Muy buen enfoque de nuestro amado hermano. Y aquí nos da pie también para entender, ¿es la libertad religiosa, es una concesión del Estado? ¿Depende del Estado? ¿Depende del rey, de la monarquía, del virreinato, del gobierno, del parlamento? Es una concesión que nos da el hombre, el Estado, la libertad de religión. El concepto de libertad religiosa, libertad de culto, es una creación humana. Se han reunido 4 o 5 personas, 4 juristas, y han dicho, vamos a dar libertad de religión. La libertad de religión es una dádiva, un regalo intangible que los hombres se dan los unos a los otros. Y es un tema muy importante en el cual debemos reflexionar, porque la libertad religiosa es un derecho fundamental para la humanidad. La libertad de religión es un derecho, repito, fundamental, que ha sido otorgado no por el hombre. Dios es quien nos da la libertad religiosa. Y no solamente a unos, sino a todos los seres humanos. Como pastores es importante que entendamos el fundamento bíblico de este derecho, porque es un derecho divino. Y cómo podemos promover en nuestras comunidades. ¿Cómo hacemos entender que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad de religión? Nelson Mandela, ustedes todos lo conocen, dijo, privar a las personas de su libertad religiosa es negarles su humanidad. Qué fuerte esta declaración de Nelson Mandela. O sea, si me quitan la libertad de religión, me están quitando mi humanidad. Y eso es bien importante entender. Por eso es importante que entendamos a plenitud lo que es la libertad de religión, de culto. Reflexionemos, amados hermanos, sobre la creación de Dios y la libertad humana. Dios es perfecto, Dios es el perfecto creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo
visible e invisible. ¿No es cierto? Dios nos ha creado de tal forma que tengamos libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Todos ustedes saben, la libertad de elegir, la libertad de escoger, la libertad que nos ha regalado nuestro Dios. O sea, la libertad humana es un don de Dios y así lo tenemos que tomar. No es una dádiva de los hombres. En Génesis 1 al 26 al 27 leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de elegir y tomar decisiones. No nos ha hecho robotitos, nos ha hecho personas que podemos tomar decisiones. No nos ha hecho muñequitos para que nos lleve cualquier viento de doctrina. Nosotros somos libres de tomar la decisión en quién creer, a quién adorar, a quién alabar, o definitivamente en no creer en nadie. Esa es la libertad de religión. Dios entonces nos ha creado a su semejanza, y al crearnos a su semejanza, nos ha planteado la capacidad de elegir y tomar decisiones. Esto implica que los seres humanos, todos tenemos la libertad de elegir el camino que vamos a tomar y elige también su relación con Dios. Este es realmente un milagro, ¿no? Cómo Dios ha confiado en nosotros, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos da la responsabilidad de poder elegir en quién creer, cómo relacionarme con Él mismo. George Washington, o Washington, depende de cómo quieran que lo planteemos, expresó: la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Miren cómo se va mezclando el tema jurídico con el tema teológico y bíblico. Aquí hay dos categorías, amados hermanos. Dice, la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos, no importa si usted nace en Corea, nace en Chile, nace en Bolivia. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo la ciudadanía acá en Bolivia? A veces, cuando tenemos debates en la universidad, respetamos todas las afirmaciones que tienen los hermanos pastores que están preparándose allí. Y muchos pastores están un poquito confundidos, amados hermanos, porque yo puedo ser creyente, yo puedo ser pastor, puedo ser ministro de Dios, servidor religioso, pero también soy ciudadano. Y como ciudadano tengo todo el derecho que nos da la Constitución política del Estado, las leyes. ¿No es cierto? En muchas congregaciones, las respeto, prohíben que sus miembros sean parte del Consejo Municipal o del Congreso o que puedan hacer política. Está bien, respetamos, pero no nos olvidemos que al mismo tiempo de ser cristianos, creyentes, también somos ciudadanos y tenemos todos los derechos de ejercer nuestra ciudadanía. Y es por eso tan importante que plantea George Washington dos categorías, ¿no? La parte espiritual y la parte de ciudadanía. Hermanos, vamos a ver ahora desde el punto de vista de nuestro amado Jesucristo. ¿Qué es la libertad? Es muy amplio, ¿no? Porque Él nos ha dado la libertad también, no solamente en un ámbito, sino en varios ámbitos y tanto en lo que se refiere al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero para esta reunión vamos a plantear cómo las enseñanzas de Jesús interpretan la libertad. En Juan 8:32 Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, escuchen bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una categoría muy profunda en la cual debemos nosotros meditar. Mientras más conozcamos la verdad de la palabra del Señor, más libres somos. Pero ¿cómo vamos a ejercer la libertad si no peleamos por los derechos? Imagínense en países como Corea del Norte, algunos países islámicos, no tienen tolerancia, no tienen amor, y la gente ni siquiera puede pelear por la libertad de creer, por la libertad de expresarse, por la libertad de unirse, de reunirse
y de profesar una fe. Es por eso que es tan importante en estas reuniones de pastores entender que debemos luchar por la libertad. Aquí Jesús enfatiza la importancia de la verdad y la libertad que viene a través del conocimiento, repito, de la palabra del Señor. Y esa es una bendición. Ahora veamos la libertad de religión a la luz de la Biblia. Ustedes van a investigar mucho más, se van a dar cuenta cuán importante es la libertad en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que ejercieron su libertad, especialmente su libertad de religión. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Abraham, por ejemplo, que siguió la voz de Dios, ha abandonado esa ciudad o ese estado que se llamaba Ur de los Caldeos, porque no estaba a gusto y además tenía orden divina de salir de ahí porque había otro tipo de dioses que estaban siendo, qué sé yo, venerados, alabados, adorados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Él dice, bueno, tengo la orden del Señor, voy a salir de Ur de los Caldeos, y toma a su familia, a su sobrino, y empieza, ¿no es cierto?, una de las aventuras más hermosas de la historia de la humanidad. No estoy hablando solamente del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de toda esa historia preciosa de Abraham abandonando la ciudad, de esa ciudad donde se adoraban otros dioses, para entrar en el camino de la verdad? Y así tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor de ejercer, ¿no es cierto?, la libertad religiosa. Por ejemplo, tenemos a los apóstoles quienes han predicado el Evangelio a pesar de la persecución. Ellos libremente han tomado esa decisión, incluso a costa de su vida, ¿no? Había persecución tremenda y los pastores voluntariamente ponen su vida a disposición de nuestro amado Dios Altísimo. Y tienen la libertad de elegir, ahora voy a predicar la verdad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros que estamos en este momento, en un momento muy, muy especial en Bolivia. Y ya vamos a ir tocando ese tema. Entonces, es muy importante que leamos la Biblia y encontremos la revelación de cómo la libertad se expresa en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo, repito, como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ver que también esa libertad que se encuentra en la Biblia ha iluminado a gobernantes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, a los fundadores de los Estados Unidos de América, como George Washington, quien expresó que la libertad de culto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Y si se dan cuenta, estoy repitiendo este tema por su importancia. Estados Unidos se ha fundado en bases bíblicas. Los niños en Estados Unidos aprendían a leer en base a la Biblia. Y Estados Unidos se ha desarrollado una serie de eventos que han determinado el avance de la ciencia, el avance de la academia, de la cultura, y lo más importante, en Estados Unidos, por la libertad religiosa, se ha desarrollado lo que se denomina la ética del trabajo protestante. Miren qué importante es la libertad religiosa y cómo los gobernantes tienen que entender la palabra del Señor. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, el trabajo lo tomamos como si fuese una pena, ¿no?, un castigo. Pero la ética del trabajo protestante, evangélico, cristiano, es diferente. La gente dice, yo no trabajo para el hombre, yo no trabajo para esta empresa, yo no trabajo para esta institución, yo trabajo para Dios. Y muchos de los países que son protestantes, evangélicos y cristianos se han recuperado de guerras, por ejemplo, Alemania, donde planteó no solamente Lutero, sino también los prerreformadores, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo destrozada.
no había piedra sobre piedra. Pero miren la mentalidad de los hermanos en Alemania. La formación desde pequeños ha hecho que después de la Guerra Mundial, ahora Alemania sea una potencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Corea del Sur? Corea del Sur, en los años, 900, 910, era un país, un estado muy atrasado. Y entra el evangelismo y lo cambia totalmente. Incluso Corea rompe el esquema que estaba planteado por Japón. Antes todo el mundo decía que los japoneses eran muy eficientes en crear, y lo siguen siendo, automóviles, tecnología, etc. Pero desde que el evangelio entró a Corea, hubo un cambio radical. Se empezó a escuchar con mucha claridad que habían productos que estaban haciéndole frente a los productos japoneses, a los productos, de Estados Unidos. Ahí nace esas marcas, ¿no es cierto?, coreanas que han invadido el mundo. Han invadido el mundo y han logrado que su economía, obviamente estoy hablando no de Corea del Norte, sino de Corea del Sur. Y ese es el mejor ejemplo. En Corea del Norte no hay libertades religiosas y miren cómo está Corea del Norte. En Corea del Sur sí hay libertades religiosas. Y es por eso que podemos gozar del apoyo de los hermanos de Corea en este tipo de eventos. Es tan importante, por eso, amados hermanos, el tema de entender bien y luchar por lo que significa las libertades religiosas. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de promover las libertades religiosas y de defender el derecho de las personas a elegir su fe. Esto es clave, es muy importante. En un mundo en el cual algunas personas no entienden el mensaje de Dios, empiezan a generar cierto tipo, como dicen los cochabambinos, miramientos entre diferentes iglesias. Ay, no le creas, ese es metodista. No le creas, ese es pentecostal. No, yo tengo la sana doctrina. No hablen, ¿no? Porque no le crean, porque esa persona, yo lo he visto, estaba entrando, es presbiteriano, es calvinista, es arminiano. Amados hermanos, tenemos que entender que la libertad religiosa empieza con el amor. Si yo soy calvinista, bueno, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. Si yo soy arminiano, Dios me ha dado la posibilidad de elegir. No es ese camino. Y por eso entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, vamos a tener ese miramiento. Tenemos que cambiar esa mentalidad. En este momento la iglesia en Bolivia está totalmente dividida. ¿No es cierto? Hay personas que tienen un pensamiento, otras personas que tienen otro pensamiento, otros dicen, ¿por qué apoyas a este candidato? ¿Por qué no apoyas al otro candidato? Que la iglesia debe ser pura y sin mancha, que no debe meterse en la política. El pastor que se mete en política es satanizado. ¿Estamos ejerciendo la libertad, amados hermanos? Déjenlos pues, o sea, yo tengo derecho a pensar como quiera, ustedes también. ¿Acaso cuando leemos la Biblia y estamos hablando con Dios, Él nos habla, se revela, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho de entender lo que me está diciendo Dios. No me van a imponer una idea. Esa es la libertad verdadera, pura y sin mancha. Y esto implica, amados hermanos, ¿qué es el respeto por la dignidad humana? ¿Qué es el respeto por la dignidad humana? Primer punto. Esto es bien importante. Porque si no respetamos la dignidad humana, ¿cómo vamos a pedir que nos respeten a nosotros nuestra dignidad? Es importante ser buen cristiano, tener amor, tener la grandeza de ser misericordioso con el que creemos que está equivocado. ¿Por qué vamos a ser dueños de la verdad? ¿Qué dice la palabra cuando nos sentimos dueños de la verdad? Eso es soberbia. Hay que leer la Biblia con mucha claridad. Y lo miramos al compañero. Este está equivocado. Creo que no lee la Biblia. Está bien, pues hay que respetarlo. ¿No es cierto? Hay estos mormones, mira cómo andan. Hay que dejarlos.
porque ellos nos respetan, ¿no es cierto? Hay los testigos de Jehová, son una secta tremenda. Está bien, pues, usted piensa que es secta, manténgalo con mucha claridad en su mente que es una secta, ¿no es cierto? Si usted cree es una secta, pero respételos, respételos. Eso es respeto por la dignidad humana. Debemos tratar a todos los seres humanos, o sea, a todos, a los que no profesan nuestra fe, a los agnósticos, a los ateos, a los incluso que están adorando al diablo, tenemos que respetarlos. Porque si queremos que nos respeten, tenemos que empezar a ser ecuánimes. Y ese es un punto muy importante. Tenemos que respetar, independientemente de su fe, de su creencia, ¿no es cierto?, al otro ser humano. ¿Dónde se han generado las guerras, las matanzas, los odios? En la filosofía de una persona que piensa que tiene la verdad, otra persona piensa que no tiene la verdad, ¿no es cierto? Y mezclan la filosofía con el poder y empiezan las guerras, empiezan las matanzas, empieza todo un problema para la humanidad. Ustedes saben, amados hermanos, el hermano ha dado una buena respuesta, conoce historia del cristianismo. La mayor cantidad de muertes que se han generado han sido por las guerras de cuestiones de fe. Realmente, ninguna de las religiones puede librarse del tema. A los calvinistas les decimos, bueno, Calvino también ha generado muertes. Y a los arminianos también han generado muertes. A los católicos también han generado lucha. ¿No es cierto? A los que han entrado a Estados Unidos también han generado lucha, porque eran intolerantes. Algunos colonos que han sido expulsados de Europa porque no los aceptaban por su creencia, llegan a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y empiezan a matar a los habitantes nativos. Imagínense, se escapan de una dictadura en cualquier país de Europa y llegan a otro país y empiezan a matar. Lo mismo que ha sucedido con nosotros los cristianos, que estábamos perseguidos, hacíamos reuniones en catacumbas, teníamos que tener en secreto nuestra fe, nos perseguía el imperio, ¿no es cierto?, romano, hubo muchas muertes, entraban al circo romano familias enteras y eran devoradas, ¿no es cierto?, por las fieras, eran asesinadas. Y bueno, el cristianismo creció de una forma tremenda hasta que se le ocurrió a una persona unir el cristianismo con el imperio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Después se volvió una teocracia y los mismos cristianos a los cuales los mataban, los perseguían, que han perdido familiares, que han perdido abuelos, han empezado a perseguir, ¿no es cierto?, a otras religiones. Por eso yo planteo con mucha firmeza, con mucha claridad, la libertad religiosa es una dádiva divina de Dios, porque Dios es Dios de orden. Dios es un Dios que realmente respeta la vida. Yo veo a personas que se llenan la boca, yo soy pro vida, no queremos aborto, qué sé yo, pero están viendo al vecino como si fuese su enemigo. Y le preguntas, ¿por qué lo ves al vecino como si fuese tu enemigo? Es que no tiene la sana doctrina. Imagínense lo impidentes que somos a veces. Yo me incluyo ahí también, porque tenemos mucho prejuicio a nivel cultural. ¿Cómo tenemos que enfocar la libertad religiosa? Tenemos que promocionarla, como lo estoy haciendo hoy, porque es la libertad de expresión. Esto es importante, amados hermanos. Yo he escuchado, voy a algunas congregaciones a ver el trabajo de los estudiantes, el trabajo práctico, y estoy escuchando en la misma congregación un pastor invitado, se ha equivocado, no es así. ¿Dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión también implica que yo tengo derecho a equivocarme. No sé si me dejo entender, amados hermanos.
Y si nos cortan la libertad de expresión, están cortando la libertad de pensamiento. Si nos cortan la libertad de expresión, están cortando nuestras libertades fundamentales. Lo que estaba sucediendo y sucede en algunos países, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua. Hay terrorismo de Estado, persecución. ¿Por qué? No les gusta a muchas personas que tengamos la libertad de expresión. Incluso ya habían algunas palabras, algunas personas que estaban planteando, especialmente los del movimiento woke, los progresistas, que iban a meter a la cárcel a los pastores que digan que los homosexuales no gozarán del reino de Dios. Eso está en la Biblia. Nos querían coartar y nos van a querer coartar, ¿no es cierto? La expresión cuando queramos difundir la palabra o cuando queramos hacer discípulos. Por eso es importante que luchemos por la libertad de religión, no importa de qué congregación seamos, amados hermanos. Entonces la promoción de la libertad es muy importante. Debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus creencias. Qué belleza en la universidad ver hablar a un anglicano con un neopentecostal. ¿Se hacen en tu iglesia? Sí, ay, qué bonito, ¿es cierto? Pero al principio no querían entenderse. A un lado estaban los históricos, llamó a las religiones históricas de trasplante que han venido de afuera, y al otro lado estaban las iglesias nativas, ¿no?, que nacían en Bolivia. Ahora ya se respetan, se aman. Hemos tenido una oración de 90 días y era hermoso ver cómo los estudiantes de diferentes cultos, de diferentes posiciones teológicas, escuchaban con respeto lo que oraba la otra persona. Estamos sacando un documental bien interesante porque los 90 días de oración han tenido sus frutos que realmente para mí ha sido una confirmación de la fe. Por eso es muy importante la promoción de la libertad de expresión. Repito, debemos promover la libertad de expresión y permitir que las personas compartan sus filosofías, sus ideas políticas, sus creencias, sus opiniones, sin temor a la represalia, a la persecución y a la presión. ¿No es cierto? Eso es bien importante, amados hermanos. En algunos institutos bíblicos, y yo cometí el error también, porque es diferente capacitar en una congregación, ahí se adoctrina. Cuando el estudiante tiene una pregunta medio capciosa, inmediatamente yo, cuando no entendía lo que era la libertad religiosa, te voy a poner en disciplina, porque tienes que entender que en esta iglesia somos trinitarios, no unitarios, o al revés. Ahí tenemos que cambiar. El joven que esté en nuestro instituto, el joven que esté en nuestra universidad, el joven que esté en nuestra iglesia, tiene derecho a expresarse. Y usted, pastor, tiene derecho también de expresarse y comunicarle a él su verdad, pero no imponerle, no meterle a la fuerza su verdad. Esa es la libertad de expresión. Y también tenemos que defender los derechos humanos, amados hermanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos también están dados por Dios. No nos olvidemos que Dios pone y saca autoridades. ¿No es cierto? Entonces los derechos humanos también son planteados, determinados por nuestro gran Creador, por nuestro Padre Altísimo. Y lo que nos ha regalado Dios lo tenemos que defender, porque somos buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que realmente responderle a Él, porque en algún momento vamos a rendir cuentas ante Él también. Entonces, si nosotros defendemos los derechos humanos, estamos defendiendo a la gente, estamos defendiendo a su creación, estamos siendo buenos mayordomos de lo que nos ha entregado Dios. Entonces, defender los derechos humanos de todos los individuos, incluyendo el derecho a la libertad religiosa, es nuestra obligación. Nos guste o no nos guste,
Nos guste o no nos guste, tenemos que defender, porque somos cristianos, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene un tema que puede ser discutido, no discutido, pero yo creo que si tenemos diferencias en doctrinas fundamentales, está bien. Yo no voy a imponer mi doctrina, ni tampoco otra persona va a imponerme a mí. Y respeto, guardan respetos, dice, ¿no es cierto? Y eso si le agregamos, respeto con amor, guardan amores. Qué lindo ver diferentes pastores de diferentes congregaciones unidos defendiendo, ¿no es cierto?, a nuestro amado Padre. Amados hermanos, hoy estamos reunidos y debemos hacer una toma de conciencia que la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. No solamente a mí que soy presbiteriano, no solamente a mí que soy, qué sé yo, de cualquier neopentecostal o de cualquier línea doctrinal. Amados hermanos, la libertad de religión es un derecho fundamental que ha sido otorgado por Dios a todos los seres humanos. Como pastores cristianos, evangélicos, protestantes, tenemos la responsabilidad de promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho, como lo estamos haciendo hoy. Por lo menos yo disfruto que no hemos caído en una dictadura y puedo tomar libremente el micrófono, verles a los ojos y decir lo que pienso. Esa es la libertad, amados hermanos, tan preciosa, tan hermosa. Y ahí los cristianos tenemos la responsabilidad de defender. Tenemos, repito, promover este derecho, defender este derecho, disfrutar de este derecho y respetar este derecho. El respeto a las personas implica respetar si han elegido una línea de fe, una línea política. Bueno, es cuestión del libre albedrío. Y el libre albedrío, repito, ha sido dado por Dios. Y al hacer que este libre albedrío nos permita perdonar, no juzgar, que nos permita amar, ¿no es cierto?, vamos a construir comunidades más justas, comunidades más respetuosas entre nosotros, comunidades más pacíficas, donde todos puedan vivir en armonía y libertad. Exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Esto es bien importante. Hay que exigir que nos respeten, respetando al prójimo. Veo con mucho dolor cómo se pelean dentro de una congregación, cómo se pelean entre congregaciones, cómo se pelean entre instituciones que nos representan. Yo soy el verdadero, la iglesia es mía, ustedes no confían. Es un lío. Ver el TikTok, ver las noticias, uno dice, los líderes que nos están liderizando, de ANDEP, Iglesias Unidas, ALCE, y todos ellos deberían respetar estas libertades, pero no lo hacen, se están matando entre ellos. Hay que hablar con ellos, hay que orar para que en algún momento tengamos una digna representación. Entonces, amados hermanos, la libertad de religión es un derecho humano fundamental que protege la capacidad de toda persona para profesar, practicar, cambiar o no tener una religión o credo o creencia. Esa es la libertad, tanto de manera individual como colectiva, ya sea en público como en privado, sin coerción del Estado, ni presión de otros actores. Imagínense qué es lo que ha hecho el Estado boliviano. Se van a la chiquitanía, se van a lugares que son quechuas, qué sé yo, imponen algo que se han inventado. Lo digo, los respeto, tienen todo el derecho, pero me ha parecido un poquito absurdo, ¿no? Y lo critico con mucho amor, además, porque he hablado con pastores en Santa Cruz, el Beni. Tenemos que respetar en el Beni, Santa Cruz y Pando, el año nuevo andino. Pero nosotros no somos andinos, pero les han puesto el año nuevo andino,
y tienen que hacer fogata, y tienen que quemar suyu, y tienen que hacer todo lo que hacen los aymaras, ¿no es cierto? Y eso lo han hecho por decreto. Es lo mismo con la ley Avelino Signani. Ahí te plantean que sí o sí, no importa de qué creencia seas, te imponen algún tipo de ideas, que respetamos, porque son también culturales, ¿no es cierto? Hay que respetar, pero también que nos respeten, ¿no es cierto? Esto es bien importante. En Bolivia, escúchame bien, ustedes que son líderes de sus iglesias, en Bolivia, con la nueva constitución política del Estado, que ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009, nuestro país ha cambiado radicalmente. El estatus de nuestras iglesias ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? Porque antes Bolivia era un país confesional católico romano. Y lo que decía nuestro pastor acá presente, las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, no teníamos la cartilla de ciudadanía. Éramos como, bueno, el país decía que éramos católicos, ¿no es cierto? Y teníamos que acogernos al calendario de los católicos romanos, teníamos que inscribir a nuestros hijos. Si alguna persona era divorciada, los católicos romanos no nos respetaban, no permitían que entren al colegio, ¿no es cierto? Y también los respeto a los hermanos católicos romanos, pero cuando ellos no respetan el pensamiento de otra persona, ahí sí que tenemos que decirles, yo te respeto, tú me respetas. Ese es el punto más importante. Y creo que estamos, ¿no es cierto?, en ese nivel. Estamos en este momento que ha sido muy duro para muchas personas. Hablo con muchas personas mayores, yo soy mayor, ¿no? Me decía, era tan grave ser evangélico, cristiano o protestante, que cuando íbamos a la Cancillería, antes el Ministerio de Relaciones Exteriores se llamaba Cancillería, y el director de culto era un padre católico romano que atendía con sotana. Imagínense un pastor evangélico entrar a hacer un trámite ahí, ya estaba con problemas, ¿no? Directamente lo saludaba, hermano separado, pase por favor. Entonces es un problema que con la nueva constitución política del Estado tenemos los mismos derechos. Iglesias pequeñitas, medianas, grandes, ¿no es cierto? Tenemos los mismos derechos. Y hay que luchar para que nosotros preservamos ese tipo de relación. Entonces es muy importante, ¿no? Tenemos que plantear que, gracias a Dios, tenemos ahora un Estado laico. Ahora, aquí hay un tema importante que debemos reflexionar. ¿Cuántos años han pasado de los 2009 hasta la fecha? Son 16 añitos que tenemos como Estado laico, que las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas tienen el derecho de sacar su personería jurídica, porque antes era otra cosa cuando el Estado era confesional. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué hemos hecho como iglesias para prepararnos para el futuro? En vez de unirnos, en vez de entendernos, nos hemos peleado más, nos hemos dividido más. Y lo importante es que cuando nos reconocen como iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, ¿no es cierto? No importa que sean de trasplante, no importa que sean nativas, no hemos hecho nada. Tampoco hemos hecho nosotros como universidades, que la UDABOR no es universidad confesional por si acaso, pero hay muchas universidades en Cochabamba, por ejemplo, que son confesionales. O sea, no se ha avanzado mucho. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora, amados hermanos? Tenemos que plantear una serie de aspectos para que nos respeten y tengamos carta de ciudadanía. ¿No es cierto? Por los pocos años del reconocimiento legal de nuestras iglesias, no se han desarrollado instituciones especializadas, por ejemplo. ¿Qué institución especializada nos falta? Un estudio jurídico de temas eclesiales, donde los abogados de las diferentes congregaciones pueden hacer fuerza y plantear el tema inherente a la iglesia. Esto es muy importante.
O sea, no se ha hecho nada, no se ha avanzado en diferentes ámbitos, en áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya deberíamos tener consejería cristiana con mucho avance de las ciencias sociales. O sea, psicólogos que sean cristianos, que puedan ya abrir sus consultorios de consultoría cristiana, sin importar qué credo o qué lineamiento doctrinal tienen. ¿No es cierto? Imagínense tener estas oficinas, estos estudios en diferentes ámbitos. Tenemos que reflexionar, amados hermanos, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos 16 años. Y más que nada tenemos que reafirmar con mucha fuerza la libertad religiosa. Martin Luther King decía, la libertad religiosa significa no solo el derecho a creer, sino también el derecho a no ser forzado a creer. Qué lindas palabras de Martin Luther King Jr., el hijo, ¿no es cierto?, de ese gran evangelista norteamericano. Amados hermanos, si no nos organizamos, estaremos en total indefensión, indefensos, como hojitas que están en un río y se los lleva el agua a la velocidad que está corriendo el mismo. Tenemos que organizarnos y tenemos que entender bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece con claridad aquí dice unos, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Yo hablaba con los capellanes que van a las cárceles y los frenan en la puerta y no va a entrar. ¿Dónde está su credencial? O si no, va a venir el día de visita. Y realmente, si los capellanes carcelarios jurídicos entenderían y tendrían una organización que toda persona tiene derecho a la libertad, en las leyes bolivianas dice que cuando un preso, que sea luterano, por ejemplo, necesita apoyo de su iglesia, a cualquier hora debe entrar un pastor luterano. Pero nos abusan en las cárceles, ¿no es cierto? Al pastor le revisan, lo tratan como si fuese un visitante que no es muy bienvenido. Y lo más grave, amados hermanos, en las cárceles, en San Pedro, en Calauma, donde van los capellanes universitarios, vienen con mucha tristeza y me dicen, se han peleado las congregaciones en la cárcel. ¿Cómo? Le digo, sí, no se pueden ver en la cárcel. Están peleándose los pastores en la cárcel. Realmente es tremendo lo que está sucediendo en el país y eso tenemos que resolver, ¿no es cierto? Para eso están ustedes como líderes, como servidores religiosos. Entonces, la libertad de religión es el derecho inherente a toda persona a tener, adoptar, cambiar, manifestar o profesar una religión o una creencia conforme a su conciencia. Este es un punto importante, libertad de conciencia, ¿no es cierto? Eso es bien importante que lo entendamos como pastores. Libertad de conciencia. Si alguna persona, repito lo que ha sucedido en la cárcel, quiere hablar con su pastor que es luterano, el Estado no puede prohibir que entre. Pero aquí nos dejamos abusar, porque no tenemos instituciones que nos puedan defender. Entonces, debemos creer que en Bolivia tenemos que profundizar las libertades. Y eso significa que debemos ser libres en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la libertad. Y tenemos que plantear, porque al final de cuentas yo veo que muchos pastores también han sido echados de las cárceles, de los hospitales, ¿no es cierto? A la fuerza quieren hacer proselitismo con los enfermos de cáncer o con los enfermos que están con problemas de gastroenterología. Cuando van nuestros capellanes, que tienen un poquito más de conocimiento, ¿no es cierto? Y pelean por entrar porque tienen derecho los enfermos también de recibir apoyo tanto psicológico como espiritual. Vemos con mucha pena que cada persona no está yendo al hospital, a la clínica, a dar alivio a los enfermos. Lo que están haciendo algunas personas que no
creo que tenga mucha formación, hacer proselitismo por su congregación. Imagínense, hacen proselitismo de su congregación con un moribundo que está ahí. ¿Qué imagen damos? Entonces tenemos que tener instituciones que aclaren qué es lo que tiene que hacer un pastor, un miembro de una iglesia. Si no se llama pastor, se llamará ujier, se llamará elder, no interesa, pero tienen que tener cierto tipo de coherencia y tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que luchar contra toda la coerción, contra la discriminación y la restricción por parte del Estado, la prensa y la sociedad civil. Amados hermanos, la prensa nos hace pedacitos cuando quiere. ¿Han visto esa última noticia que ha salido de Unitel? Un pastor que estaba poniendo sus pertenencias al nombre de su familia, de su hijo, ¿no es cierto? Y realmente en la universidad hemos dicho con mucho dolor cómo las iglesias, ¿no es cierto?, están siendo atacadas. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con las instituciones como Iglesias Unidas, ALSPE, ALCE? Hay muchas, ¿no?, que reúnen a los pastores calladitas. Claro, y la sociedad civil nos ataca a los pastores, nos ataca con mucha fuerza, y esto es muy grave. Debemos tener también una organización de prensa que defienda, ¿no es cierto?, a las iglesias y defienda a los servidores religiosos. Entonces, debemos ser muy claros, amados hermanos, en la defensa de las libertades y debemos entender este derecho que comprende tanto la libertad interna, la que tenemos adentro, espiritual, la libertad interna que se llama forum internum, que abarca la convicción personal de fe y la conciencia, con libertad externa, que se llama forum externum, que incluye la manifestación de la religión en la enseñanza práctica, el culto, la observancia de los ritos religiosos, el tema de la teología práctica, ¿no es cierto? Eso es libertad. Si usted quiere saltar en su iglesia, hágalo, es libre, ¿no es cierto? Si usted quiere solamente adorar a Dios con el tema de coritos, está bien. Y eso tenemos que respetar, ¿no es cierto? Ya no tenemos que tener esos miramientos, porque uno tiene derecho a creer en lo que quiera, tanto en su interior como en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, donde lo hagamos que se respeten las libertades religiosas. Ahora, ¿cómo defendemos las libertades religiosas, amados hermanos? Primero, con la unidad. Si nos unimos todas las iglesias, dejamos a un lado el tema de que la mía es la única sana doctrina y yo soy el delegado del cielo, pontífice. Está bien, cada pastor tiene derecho a ser querubín, serafín, apóstol de triple unción. Está bien, respetamos eso, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que unirnos. Y al unirnos entre nosotros vamos a cambiar la realidad de las iglesias. Esto es muy importante. Con amor y respeto al prójimo. Amor y respeto al prójimo. Eso es bien importante porque nos van a dar propuestas creativas. ¿Qué significa propuestas creativas? Inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, con además alianzas estratégicas. Tenemos que aliarnos las iglesias con las universidades, con la Universidad Mayor de San Andrés, con la del Alto, que los practicantes de derecho vengan a practicar en nuestras iglesias, que nos ayuden a entender las leyes, que se unan a instituciones. Por ejemplo, ya tenemos una institución sin fines de lucro que se llama, un estudio jurídico, ¿no es cierto?, de temas eclesiales. Ese estudio jurídico de temas eclesiales determina con mucha claridad que tenemos que aprender de la realidad. Tenemos estudiantes que son abogados en la carrera. Estos estudiantes, ¿no es cierto?, hacen sus proyectos de grado en base a lo que es libertades religiosas. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, ¿se han puesto a pensar quién ha hecho la ley 1161? Abogados que no eran cristianos, que no eran creyentes. Pero como no tenemos abogados dentro de la iglesia, o si tenemos,
¿no es cierto? No les estamos dando esa tarea tan importante de que salgan en defensa de la iglesia. Yo creo que es bien importante eso. En cada congregación tenemos 7, 8 abogados que se reúnan en ese instituto de investigación y que planteen cuál va a ser la futura legislación de las iglesias en Bolivia. Ese es un punto muy importante. Tenemos que legislar, tenemos que crear nuestras propias leyes, amados hermanos. Las leyes de las iglesias, tanto en las ciudades, en todas las ciudades, 360 creo que hay, ¿no es cierto?, municipios, en La Paz, en Bolivia. Ya, perfecto. Y tenemos que hacerlo también en las prefecturas, leyes prefecturales. También lo tenemos que hacer a nivel nacional. Qué lindo sería, amados hermanos, que un abogado cristiano sea el asesor de cada comisión del Parlamento. Ahí cambiaría nuestra situación. Y tenemos harto abogado en las congregaciones, pero no los dejamos surgir. Hay que dejarlos, pues, hay que decirles: tú eres abogado y tienes que trabajar, ¿no es cierto?, en lo que necesita la iglesia. Esto es bien importante. Aunque he escuchado a algunos pastores dicen: no, la universidad es la pata del diablo, que no hay que ir al juzgado porque ahí vive la justicia, es trapo de inmundicia. Y sin embargo, esa justicia nos revuelca cuando tenemos algún problema como cristianos. Nos revuelcan cuando tenemos problemas con nuestras iglesias. ¿Y quién nos defiende ahí? Tenemos todo para defendernos. Tenemos todo para hacer, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas. Por eso, amados hermanos, yo creo que es muy importante cambiar un poquito la mentalidad antigua. Tenemos que ser innovadores. Tenemos que realmente servir a Dios con creatividad, con innovación. No estoy planteando el cambio de la Biblia, no estoy planteando el cambio doctrinal, no, estamos planteando la diferencia en lo que se refiere a leyes, en lo que se refiere a legislación, en lo que se refiere a gestión y administración de justicia. Amados hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy te pedimos humildemente que nos des la fuerza necesaria para luchar por nuestras iglesias, Señor. No solamente en Bolivia, Padre, sino en todo el mundo. Padre amado, Padre Santo, te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que nos reveles qué acciones debemos tomar como cristianos. Y lo más importante, amado Padre, sabemos que tú eres el amor mismo. Danos amor para que podamos amarnos entre nosotros. Que no existan miramientos entre pastores, entre iglesias, entre bolivianos, entre personas que piensen diferente. Padre, hoy te pido con todo el corazón, mejores días para Bolivia, Señor. Mejores días para nuestros hijos. Haz que ya no se vayan nuestros hijos porque no encuentran trabajo en Bolivia. Haz que cambie la economía de Bolivia, Señor. Haz que realmente Bolivia sea el lugar donde tengamos la gran fuerza, como tienen otros hermanos en otros países, de mandar misioneros a nivel internacional. Yo creo, Señor, que de Bolivia se van a levantar misioneros que van a hacer historia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Padre Santo, ilumínanos, perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. Y en especial, perdóname a mí, Señor, porque yo sé que muchas veces he cometido errores, Señor. Pero tengo la valentía, Señor, de reconocer esos errores, porque sé que tú me vas a dirigir para poder seguir en esta lucha por las libertades religiosas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Un fuerte aplauso una vez más para nuestro querido arquitecto Jorge Emilio Dockweiler, que nos habló sobre el tema de la libertad religiosa. El tema de la libertad religiosa es algo muy amplio que es importante también conocer en nuestra vida personal para poder defendernos y poder expresar delante de nuestras autoridades. Estamos agradecidos al Señor.
En esta ocasión, y vamos a continuar con nuestro programa, vamos a invitar, ¿sí?, un especial a cargo de Abdías Villagómez, que nos va a interpretar Por ti seré. Solamente una presentación, por favor, vamos a invitar. Y es presentación instrumental y viento, de viento, ¿sí? Abdías Villagómez. Sí, vamos a recibir con fuerte aplauso. Sí. Muchísimas gracias. La alabanza es algo tan importante para nuestra vida. Y como segunda presentación especial vamos a invitar a nuestro querido hermano José Luis Duarte, quien es tenor, para que nos pueda interpretar una alabanza. Vamos a recibir. Sí. Bueno, vamos a recibir con fuerte aplauso al tenor José Luis Duarte Vila, que nos va a hacer una presentación especial alabando al Señor. Estamos agradecidos por tener y la presencia de cada uno de ellos, quienes nos honran con las alabanzas delante del Señor. Muchas gracias.
Hola, ahora sí. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos dirá: lo has hecho bien. Solo con un sueño, solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Muchas gracias. Sí, ¿les encantó? Sí, él es el tenor José Luis Duarte. Estamos agradecidos al Señor y podemos invitarle una vez más. Sí, un fuerte aplauso entonces, por favor, una vez más, sí, para que pueda alabar al Señor de esa manera, por favor. Queremos escuchar y deleitarnos, sí, una vez más con la alabanza que Dios nos permite en este tiempo,
Ya prácticamente es última sesión, último día. Y de esta manera Dios nos permite gozarnos y la palabra del Señor también pueda trabajar y de esa manera tener una visión diferente delante de Dios para llevar el Evangelio a toda Bolivia. Amén. Así Dios nos ha encomendado. Una vez más, invitamos con fuerte aplauso. No estaba previsto, pero claro que sí, con todo gusto. Voy a sacar mi dulce ya, que ya estaba de salida. Canten conmigo la que viene, la Marcelina. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay un lugar
más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la interpretación, la alabanza que llena nuestro corazón. Y por favor voy a pedir a todos y puedan colocar su celular a modo vibración o en modo avión para que no interrumpa durante la conferencia que tendremos hoy, la última sesión con nuestro pastor Emmanuel Kim, John Won Kim. Vamos a dar un fuerte aplauso para recibirle y escuchar el mensaje. Muy buenas tardes. Sí, Dios les bendiga grandemente. Sí. Esta vez por visitar a La Paz de Bolivia, me siento que Dios ama mucho a Bolivia y Dios quiere esparcir su santo evangelio en todo Bolivia. Sí, porque Jesucristo derramó toda su sangre para salvar a todo el mundo, también para salvar a todos los bolivianos. Por eso, más rápido posible, este evangelio alcance a todo Bolivia. Con ese propósito, nosotros cada cierto tiempo, Congreso de Líderes Cristianos organiza diferentes conferencias para los pastores y líderes cristianos para estar bien preparado de llevar el santo evangelio de Jesucristo a toda Bolivia. Amén. Sí. Hoy, esta tarde, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 3. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta versículo 24. Y San Mateo, Jesucristo habló de una parábola para poder explicarnos sobre el reino de Dios. Entonces, una de las parábolas que Jesucristo nos explicó
Hay una parábola de un rey que hizo una fiesta de boda por casamiento de su hijo. Y en aquella parábola de Jesucristo, disculpe, ¿no? El rey demandó sus siervos para invitar a los convidados al lugar de boda. Cuando los siervos llegaron a los convidados, ¿no? Para invitarles, ellos no quisieron venir al lugar de boda. Los siervos volvieron al rey y le informaron que los invitados, los convidados, ellos no quisieron venir al lugar de boda. El rey estaba como bastante pensativo, ¿no? Cuando el máximo poder de un país, como digamos, ¿no? El presidente. Cuando el presidente de un país invita a su pueblo a una fiesta, yo creo que mayorías, aunque estaba ocupado, pero mayoría van a sacar tiempo para poder participar al lugar de boda. Cuando yo estuve en la República Dominicana, yo estaba manejando un centro educativo, se llamaba el Colegio de Música Gracias. El Colegio de Música Gracias fue fundado por medio de apoyo de Coro Gracias, porque el Coro Gracias también ha visitado a Bolivia en diferentes ocasiones. El Coro Gracias es el mejor coro del mundo. Entonces el Coro Gracias fundó por la promesa de Dios Colegio de Música Gracias. Y a través del Colegio de Música Gracias tuve contacto con el despacho de primera dama de la República Dominicana. Cuando ella vio la presentación musical de Colegio de Música Gracias, le encantó mucho. Por eso, si no me equivoco, el día 17 de diciembre del año 2019, antes de la pandemia, ella invitó al Colegio de Música Gracias para realizar un concierto navideño en Teatro Nacional que estaba ubicado en Santo Domingo de la República Dominicana. Entonces, la primera dama mandó invitaciones a diferentes instituciones, a diferentes autoridades, que el día de concierto navideño y Teatro Nacional cabe 1,600 personas. Del día de concierto, no sé si ustedes cómo imaginan. El lugar de concierto estaba bien vacío o estaba bien lleno. ¿Ustedes cómo imaginan? ¿Bien vacío o bien lleno? Claro, porque ¿quién invitó? ¿Quién les invitó? Primera dama de la República Dominicana invitó. Por eso ahí participó también embajadora de los Estados Unidos que estaba en Santo Domingo. También hay otra embajadora de Argentina también y varias autoridades, embajadores. Entonces el lugar Teatro Nacional estaba bien lleno. Eso es algo normal.
Pero San Mateo 22, ¿no? Cuando Jesucristo habló de una parábola, ¿no? Y el rey invitó a los convidados al lugar de boda, pero nadie. Algunos negaron, no, nadie quiso participar a la boda. El rey se puso a pensar, ¿qué está pasando? Que por fin el rey se encontró con una idea, ¿no? A los invitados, porque ellos no quisieron venir a la boda. A ellos se sienten cargados, se siente difícil para poder participar al lugar de boda, porque como rey les invitó, que los invitados pensaban que tenía que preparar muy bien, pero como la capacidad de ellos no les permitía para preparar bien, para estar listo a participar al lugar de boda. Puede ser que los invitados puede estar cargado, puede estar difícil por no tener buena condición de participar al lugar de boda. Por eso el rey llamó otra vez a sus siervos, les dijo, ya, ustedes vayan otra vez para invitarles, pero no solo, ¿no? Tiene que venir, no, sino les diga mi mensaje. El mensaje del rey, ¿qué era? Todo está preparado. Todo está preparado. No se preocupe nada. ¿Por qué? El rey que les invitó preparó 100% para no tener ningún inconveniente de participar al lugar de boda. Dígale a todos los invitados que todo está preparado. Con ese mensaje los siervos fueron para invitarlo, ¿no? Que tampoco vinieron. Amén. No, tampoco vinieron. ¿Por qué ellos no vinieron? El rey pensaba que por no tener buena condición, por no tener buena capacidad de estar listo para poder participar al lugar de boda, pensaba así, pero la razón estaba en otro. Porque ellos no quisieron venir al lugar de boda, porque ellos tenían sus propias fiestas. Ellos estaban ocupados con sus propios trabajos. Amén. ¿Cierto o no? Entonces, sus propios trabajos, sus propias fiestas, no les permitieron para participar al lugar de boda. ¿Sabe? ¿Y lugar de boda qué significa? ¿Sabe? Gozo del rey, felicidad del rey, alegría del rey. Entonces, la fiesta propia de ellos no les permitió para poder participar a la felicidad del rey, a la alegría del rey, al gozo del rey. O sea, por ejemplo, hay otro ejemplo cuando nosotros leemos libro de Esther. En el libro de Esther, ahí aparece rey Asuero. Disculpe. Rey Asuero, él se levantó una fiesta para el pueblo. Entonces, y un día, el rey Asuero estaba muy feliz, estaba muy contento, porque al ver que los pueblos estaban felices, gozosos por la fiesta que
rey Asuero preparó para ellos. Que todos los pueblos que participaron a la fiesta que rey Asuero había organizado, ellos estaban contentos, felices por todo lo que rey Asuero había preparado. Entonces el rey también estaba contento, feliz, y él mandó personas para invitar a reina Vasti. No sé si ustedes saben, ¿no? Para invitar a la reina Vasti, porque reina Vasti era hermosa. Que el rey Asuero, él quería mostrar hermosura de reina Vasti delante del pueblo. Por eso rey Asuero mandó personas para traerla, para invitarla. Pero el problema es, reina Vasti no quiso participar a la fiesta del rey, a la fiesta que rey Asuero organizó. Ella no quiso. Cuando rey Asuero escuchó que reina Vasti no quiso venir a la fiesta del rey Asuero se incomodó mucho, le molestó mucho. Él estaba muy, muy enojado. Por eso rey Asuero quitó Vasti de su reina. Amén. ¿Cierto? No, la quitó de su reina. Nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Por qué reina Vasti no pudo participar a la fiesta de rey Asuero? Porque la Biblia, ¿qué está diciendo? Reina Vasti, ella tenía su propia fiesta en el palacio. ¿Sabe? En el palacio de rey Asuero había dos fiestas. Una fiesta es una fiesta que fue organizada por rey Asuero. Que otra fiesta que fue organizada por reina Vasti. Entonces, para poder participar a la fiesta de rey Asuero, reina Vasti tenía que dejar la fiesta que ella organizó. Porque ella no quiso venir. La razón fue, ella no quiso dejar a su propia fiesta. Amén. Ella no quiso dejar a su propia fiesta. Ahí también hay otro ejemplo. San Lucas capítulo 15. No sé si me habla. San Lucas capítulo 15 sobre parábola de hijo pródigo. Muchos saben la historia, hasta historia de hijo pródigo, de hijo segundo, ¿no? Pero muchos no trata bien del tema de hijo mayor. No sé si me hago entender o no. No se trata de tema de hijo mayor, solamente muchos pastores tratan de tema de hijo pródigo, pero no se trata de tema de hijo mayor. ¿Por qué? Hijo mayor está bien. El problema fue hijo menor, porque él se fue de la casa. Pero hijo mayor, ¿se fue de la casa o no se fue de la casa? No se fue de la casa, él se quedó en la casa de su padre. Por eso mucho que piensa, hijo mayor está bien. ¿Me hago entender? Hijo mayor está bien. Muchos nosotros que pensamos, ¿no? Ay, nosotros debemos anunciar la palabra a los mundanos. Pero los que congregan en las iglesias, excelente, muy bien. No pueden tocar nada. Tema con ellos. ¿Por qué? Solamente hay que anunciar la palabra a los mundanos. Así muchos piensan así. Pero mundanos también necesitan
la palabra de Dios. Amén. Pero no solamente mundano, los mundanos necesitan la palabra de Dios. También necesita los creyentes de Dios. Necesita más la palabra. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, siempre un hermano de la Iglesia de la Paz, de la Misión, colabora para traerme del hospedaje hasta acá. Durante 3 días, 4 días, y siempre me ha colaborado. Yo le agradezco. Por ejemplo, cuando yo estaba en el vehículo, mayormente, ¿no? Me cierro mis ojos para orar delante de Dios o para dormir un poco. ¿Si me hago entender o no? No, me cierro mis ojos o a veces me quedo dormido, así. ¿Me hago entender o no? O sea, me quedo dormido, eso no me afecta para llegar acá, del hospedaje para llegar acá no me afecta. Pero, hermano chofer, él mientras maneja se queda dormido, ¿qué va a pasar? Yo no puedo llegar acá. Yo no puedo llegar acá. ¿Sabe? Los pasajeros se quedan dormidos, no hay problema. Pero chofer se queda dormido, eso es asunto grave, grave, grave. ¿Sabe? Los mundanos, claro, necesitan la palabra de Dios. Pero, ¿sabe? Más que mundano, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Los mundanos se quedan dormidos, no hay problema. Pero los creyentes de Dios se quedan dormidos, ya este mundo no hay esperanza. Ya Jesucristo llega. No es así. Usted sabe, Jesucristo cuando llegará segunda vez al mundo, cuando los mundanos están durmiendo. No, nada. Porque los mundanos son mundanos. Ellos se quedan dormidos, para Jesucristo no hay problema. Pero los creyentes de Dios ya se quedan dormidos, ya Cristo viene. Tiene que venir sí o sí, para ver no más peor situación. O sea, una cosa es, en parábola de hijo pródigo, aparece 2 hijos, un hombre que tenía 2 hijos. Nosotros pensamos que hijo mayor tiene problema. Porque ahí se nota, ¿no? Porque con las rameras tenía vida mundana, consumiendo droga, tomando alcohol, ¿no? Fumando, ¿no? Bailando bachata, merengue, salsa, así. Jugando casino, no congrega a la iglesia. Ahí se nota, ¿no? Hay problema. Pero más que hijo menor, hijo mayor tenía problema grave. No sé, los pastores, ustedes piensan que hijo mayor no tenía problema. Si ustedes piensan así, no, eso es muy equivocado, pastores. Más que hijo mayor, hijo menor, hijo mayor tenía problema gravísimo. Porque padre hizo una fiesta, ¿cierto o no? Padre hizo una fiesta grande por ver regreso de su hijo menor, ¿cierto o no? El padre estaba contento, padre estaba feliz, agradecido, gozoso. Pero en la Biblia, hijo mayor, él vino del campo. En el campo, ¿él qué estaba haciendo? Estaba jugando fútbol. Él estaba jugando fútbol allá. No. Él estaba trabajando. ¿Sabe? Hijo mayor, hijo menor eran muy distintos. Hijo menor era hombre negligentes, hombre flojo. No sé si los paseños, español,
Los paseños les gusta hombre flojo. No, yo creo que los paseños son serios, me parece. Ahora me siento esto. Los paseños son serios. Entonces, ¿sabe? Los paseños no les gusta hombre negligente. Los paseños les gusta hombres diligentes. Entonces, hijo menor, él era hombre negligente. Él no le gustaba trabajar. Pero hijo mayor era hombre diligente. Él vino del campo porque él estaba trabajando duro en el campo. O sea, cuando él llegó a la casa, él se oye de música, de la fiesta. Entonces, hijo mayor preguntó a un siervo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué hay fiesta? Entonces un siervo le dijo, tu padre levantó esa fiesta porque tu padre está muy contento, está muy feliz. Así, mi papá está feliz, está contento. ¿Qué pasó? Él levantó esa fiesta para mí. No sé si me hago entender o no. Ay, mi papá levantó esa fiesta para mí. Yo he trabajado y he sacrificado, ¿no? Entonces mi papá se agrada sobre mí. Entonces él se levantó esa fiesta para mí, ¿no? El siervo que dijo, tu papá levantó esa fiesta para tu hermano menor. ¿Cómo? Tu hermano menor. Ustedes recuerdan libro de Esther. Rey Asuero levantó un hombre, le puso por segundo poder del país. No sé, pastores, ¿recuerda? Rey Asuero levantó un hombre, lo puso por un segundo poder. Amán, que un día Rey Asuero, cuando Amán llegó para saludar así, o realmente no, Amán quería matar a Mardoqueo, al hombre de Dios. Él vino para decir, ¿no? Para informar a un rebelde malvado. Ese hombre tiene que matarlo así. Para informarle, Amán llegó con Rey Asuero. Cuando se encontró, Rey Asuero le preguntó a Amán, Amán, yo tengo una persona que le estimo mucho. Entonces, yo le valoro mucho, yo lo estimo mucho, ¿cómo se llama? Por eso yo quiero glorificarle delante del pueblo. Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, cuando Amán escuchó en su corazón, ¿qué dijo? En este reino hay una persona que el rey quiere glorificar, quiere estimar. ¿Quién sería? Yo. ¿Me hago entender o no? ¿Quién sería yo? Entonces él que dijo, rey, si usted quiere glorificar a uno delante del pueblo, ¿qué tiene que hacer? Rey, prepare coche, carro de rey. Le hizo subir allí, preparando corona de rey. Estaba hablando eso. ¿Por qué? Amán pensaba que rey quería estimarlo, le quería glorificarlo. Pensaba así. Pero Rey Asuero, ¿qué dijo? Ok, buena idea. Entonces, tú mismo organice todo esto. ¿Para qué? ¿Para quién? Para Mardoqueo, así dices. ¿Sabe? Amán, ¿qué pensaba? Él pensaba que
Rey quería glorificar a él. Rey quería estimar a él. Rey quería exaltar a él. Pero no era Amán, sino Mardoqueo. ¿Sabe? ¿Cómo se llama? Hijo mayor. Él pensaba que la fiesta que su padre levantó, pensaba que para él. Porque yo he trabajado, yo he sacrificado, yo nunca jamás yo he desobedecido. Yo he sido excelente, bueno. Pero rey, un siervo, ¿qué le dijo? Esa fiesta tu papá levantó por tu hermano menor que regresó a la casa. Él estaba muy incómodo. Él estaba muy enojado. Él estaba muy molesto. No yo, sino hijo, mi hermano menor. ¿El qué hizo? ¿El qué hizo? No solo él no hizo nada, sino él malgastó todo lo que papá le regaló. Para él levanta fiesta. Hijo mayor nunca podía entender de su padre. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, ¿qué pasó? Padre mismo salió. Le rogaba. ¿Cómo? Le rogaba para que entrase a la fiesta. ¿Sabe? La fiesta que padre levantó, ¿qué era? Espiritualmente, el mundo del padre. ¿Me hago entender? ¿Cierto o no? ¿Sabe? Padre, ¿qué deseaba? El hijo mayor entrase a la fiesta del padre, al mundo del padre, al gozo del padre. Pero hijo mayor no quiso entrar al mundo de su padre, a la fiesta de su padre, al gozo de su padre, a la felicidad de su padre. Ya podemos notar que hijo mayor, físicamente él estaba con su padre, pero espiritualmente él estaba fuera de su padre. Hijo menor, espiritualmente, físicamente estaba fuera de su padre. Pero hijo menor se dio cuenta. ¿Qué? Hijo menor se dio cuenta. Él creía en sí, él pensaba que él era bueno, él pensaba que él tenía capacidad de hacer bien por sí mismo. Pero él creyó en sí mismo, se fue de la casa de su padre. Pero cuando él regresó a la casa de su padre, ¿con qué corazón regresó a la casa de su padre? Él se dio cuenta que en él no hay nada bueno. En él no hay nada para agradar al Padre. En sí no hay nada bueno. Solamente en sí hay muerte, en sí hay destrucciones, en sí solamente hay desesperaciones. Él se encontró con esa verdad, por ese hijo menor, él regresó al Padre. Amén. Amén. Usted sabe, cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz, dos malhechores estaban crucificados. O sea, uno fue con Jesucristo al paraíso, ¿cierto? ¿No? ¿Sabe? Uno que fue con Jesucristo al paraíso, ¿el qué dijo? ¿El qué dijo? Este hombre, nosotros estamos crucificados, nosotros somos dignos de estar crucificados, nosotros somos dignos de estar muertos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Amén. Amén. ¿Sabe? Para un malhechor en su corazón, único bueno era Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Único bueno era Jesucristo.
자, muchos que maltrataron a Jesucristo, muchos que crucificaron a Jesucristo, ellos no eran igual que malhechor, humanamente, moralmente. Muchos eran mejor que malhechor, pero espiritualmente el malhechor estaba cerca de Jesucristo. Malhechor, espiritualmente él pudo encontrarse con el corazón de Jesucristo. ¿Por qué? Malhechor, ¿qué digo? Nosotros estamos muriendo en la cruz porque somos dignos de estar muertos en la cruz. Amén. Pero otro malhechor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, solo nosotros hemos pecado. ¿El que pensaba? Solo nosotros hemos pecado. No, los demás más también han cometido pecado. Si tú eres Cristo, te salve y también no se salve. Yo no entiendo por qué yo tengo que estar crucificado. Claro, yo he cometido pecado, pero no para estar crucificado en la cruz. Bueno, 10 años de la cárcel está bien. Pero me sentenciaron la muerte. No. Yo no he hecho tan malo. Claro, para estar en la cárcel, 10 años, 5 años está bien. Pero para sentenciarme la muerte, no. ¿Qué dijo? Si tú eres Cristo, te salve y me salve. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Eso era el corazón de un malhechor. Pero otro malhechor, ¿qué dijo? Otro malhechor regañó, exhortó, reprendió duro a otro mal. Mira, nosotros somos dignos de estar muertos en la cruz. Amén. Sí, pero Él, Jesucristo, ¿no? Él no ha hecho nada bueno, nada malo. ¿Qué significa? En el corazón de un malhechor, único bueno era Jesucristo. Todas sus obras eran malos. Por eso un malhechor no pudo apoyar en su obra, en su sacrificio. Él no pudo apoyar en nada salió de él. Pero para él, Jesucristo es único bueno. Por eso un malhechor, él aceptó la obra de Jesucristo, sacrificio de Jesucristo por un único camino para poder entrar al reino de Dios. El que dijo, Señor, recuerda de mí. Cuando entra a tu reino, recuerda de mí. Ay, ¿con qué cara él estaba hablando esto? Vamos a buscar la palabra de medio, mejor no, vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Les invito a San Mateo. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 27. Disculpe, yo creo que es San Lucas, disculpe, San Lucas. Ya, vamos a buscar. Ya, San Lucas capítulo 23. 자, San Lucas capítulo 23, versículo 40. 자, desde 39, ¿no? 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41. Eso era corazón de un malhechor que fue con Jesucristo al paraíso, ¿no? 41, ¿ya lo tiene? A la 1, 2, 3. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siguiente versículo. Entonces Jesús le dio: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Que un malhechor, él confesó: nosotros estamos crucificados en la cruz, somos merecedores de estar crucificados en la cruz. Amén. Entonces ¿eso qué significa? De él nada bueno. Él no pudo apoyar nada de su obra, nada de su sacrificio, porque son malos, eran malos. Por eso a él Jesucristo era único bueno. Por eso él pudo aceptar la obra de Jesucristo, sacrificio de Jesucristo en su corazón por fe. Amén. Aquí dice, el versículo antes, no, 42. 23, 40. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate. ¿Con qué cara él pudo hablar esto? ¿No? ¿Con qué cara él pudo hablar esto? ¿No? Por medio de apoyar en el sacrificio de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Esta noche tú estarás conmigo al paraíso, está diciendo. Eso es muy importante. Un malhechor, él no tenía nada bueno. Por eso para él, única obra buena, único sacrificio bueno era obra de Jesucristo, sacrificio de Jesucristo. Por eso él aceptó sacrificio de Jesucristo, obra de Jesucristo en su corazón por fe. Amén. Amén. Que Dios se agradó a aquello malhechor, porque él no tenía nada para gloriarse a sí mismo. Él no tenía nada en sí mismo bueno para apoyar algo. Cuando yo era joven de la iglesia, un hermano por causa de accidente, una pierna fue fracturado. Por eso él vino apoyando en una muleta, porque su pie está fracturado, no podía caminar apoyando en su pie, una pierna. Por eso él vino apoyando en una muleta. Entonces él llegó a la oficina de la iglesia, lo dejó a un lado. Que otro hermano joven le interesaba para probar a caminar con muleta. Que otro hermano, él tenía dos piernas sanas. Para él, apoyando en dos sus piernas para caminar, no era problema, pero él tomó una muleta, como si fuera cojo. Estaba caminando así. Estaba practicando, ¿no? Él estaba caminando y de repente el pastor le llamó: hermano, venga rápido. Aquel hermano, ¿qué hizo? ¿Sabe qué actitud tenía? Él botó muleta, corrió. Él botó muleta. Él corrió con todas sus piernas. Él apoyando en todas sus piernas. Y se acercó al pastor. ¿Por qué? Él tenía dos piernas sanas. Solamente él actuó como si fuera cojo, pero él no era cojo. Pero otro hermano que tenía una pierna fracturada le llama: hermano, venga rápido. Él va a abandonar su muleta para correr. No puede. Le llama, ¿qué hace?
otra vez apoyando en su muleta, caminando, acercando al pastor, ¿cierto o no? Así es. Ya ustedes, hay una cosa muy importante. San Lucas capítulo 15, mejor nosotros buscamos, ¿no? Ya, San Lucas capítulo 15 sobre hijo mayor. San Lucas capítulo 15. Ya, San Lucas capítulo 15. Hijo menor ya nosotros entendemos, ¿no? Hijo mayor. Ya, hijo mayor, ya, sobre hijo mayor vamos a ver capítulo 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ya, una pregunta. El padre estaba feliz, estaba contento, ¿cierto o no? Sí. Ya, hijo mayor, ¿cómo estaba? Estaba incómodo, se enojó. Ya, por ejemplo, pastores, si hijo mayor, él tenía mismo corazón que su padre. Hijo mayor, él tenía mismo camino que su padre. Él no debería enojarse, sino él debería estar mismo gozo, misma alegría de su padre, ¿cierto o no? Pero su padre estaba gozoso, estaba feliz, su hijo mayor estaba enojado. Ya, por esto nosotros podemos ver claramente, el hijo mayor no pertenecía al padre. Hijo mayor no pertenecía al padre. Hijo mayor estaba fuera de su padre. Ya, vamos a ver la palabra de Dios. Aquí, ya, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29, vamos a leer todo junto. Ya, ¿por qué hijo mayor se enojó? Él tenía ese corazón. Durante muchos años, mientras estaba en la casa de su padre, muchos años él tenía ese corazón guardado. Con ese corazón guardado, él estaba en la casa de su padre. ¿Me hago entender o no? Ya, vamos a leer todo junto, pastores. A la 1, 2, 3. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ya, eso era corazón de hijo mayor. Tantos años él ha guardado esto. Ya, él que dijo, yo en mi vida nunca, jamás, habiéndote desobedecido jamás. Hijo mayor, ¿qué pensaba? La fiesta no para mi hermano menor. La fiesta debería estar listo para mí. Porque él pensaba que, hijo mayor pensaba que la voluntad de su padre es hacer bien. Él pensaba, para poder agradar al padre, tiene que hacer bien. Él pensaba esto. Eso pensaba que eso era la voluntad del padre. Eso era corazón del padre. Él pensaba esto. Con corazón del padre es así. ¿Sabe? Corazón de nuestro Dios,
Corazón de nuestro Señor Jesucristo es así. Todos nosotros hagamos bien. No. Corazón de Jesucristo. La voluntad de Jesucristo es, cualquier persona se da cuenta que uno mismo no puede hacer nada bueno por sí mismo. Regresando al Padre, el Padre trabaja en su vida. Eso es lo que el Padre desea. ¿Sabe? Gozo, alegría, felicidad del Padre, ¿qué es? O sea, nosotros, San Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, para poder, ¿quién entra al reino de Dios? ¿Quién entra al reino de Dios? El que hace la voluntad de Dios. ¿Sabe? En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrito varios tipos de la voluntad de Dios. O sea, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para que uno entre al reino de Dios? Oramos mucho, no. Ofrendamos, tampoco. Diezmamos, ni esto. Cumplimos la ley de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Los israelitas creían así. ¿Por qué Dios nos ha dado la ley de Dios? Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos 3. Pastores, les invito, Romanos capítulo 3, versículo 19. Ya hoy nosotros hemos leído, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 19. Ya lo tiene todo, ¿no? Ya, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya, la ley de Dios nos habla, nos dice. Amén. Nosotros, pastores, líderes, amados, nosotros no debemos oír la razón de nuestra razón. No debemos oír la voz de nuestra propia razón. No debemos oír la voz de nuestra propia justicia. No debemos oír la voz de nuestro propio parecer. Debemos oír lo que dice la ley. Amén. O sea, la ley, ¿qué dice? Abrimos nuestros ojos, escuchamos bien lo que dice la ley. Aquí está diciendo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. La ley de Dios, ¿qué nos dice? Cierra tu boca. No sé si ustedes dijeron a alguna persona, cállate tu boca. No sé si ustedes han dicho a alguna persona, cállate tu boca. ¿Por qué? No quiero oír más de ti. No quiero oír más de tu razón. No quiero oír más de tu pensamiento. ¿Qué dice? Cierra la boca. La ley dice, cierra la boca. ¿Y qué dice? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios, ¿qué nos dice? Tú estás bajo el juicio de Dios. Los pastores, los creyentes de Dios, abrimos nuestros oídos, escuchamos bien lo que dice la ley a nosotros. ¿Qué dice? Cierra tu boca. Porque uno habla mucho, porque tiene mucha razón. Amén. Un día, cuando yo vivía en Colombia, como aquí en La Paz de Bolivia, allá en Colombia también existe pico y placa. Aquí no existe. Diga, no todos los vehículos pueden circular todos los días. Ah, sí, eso. Ya en Colombia es pico y placa. No todos los vehículos pueden circular en el día. A restricciones. Ah, sí, restricciones. Allá en Colombia también hay restricciones. Entonces un día yo con el vehículo de la iglesia yo salí para ir al lugar del estudio bíblico. De repente un ministro me llamó. No tenía que coger celular. Yo creo que los pastores, ustedes no cogen celular mientras manejan. Yo cogí tomé celular mientras estaba hablando. Ay, santo cielo. Policía de tránsito me vio. Uy. Me paré a un lado, que policía de tránsito.
Y yo bajé en mi ventana, me pidió documento. De una vez le dije, ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es urgencia. Yo estaba explicando la razón que porque yo estaba hablando. El policía de tránsito me miró, se rió. Me miró, se rió. Y me dijo que bajara. Yo bajé. Usted violó la ley de restricción. Pues solamente cuando yo tenía una culpa, ¿no? Y llamar, ¿no? Recibí llamada. Ese momento me quería hablar mucho. Razón. Él me dijo que bajara, que me acerqué el número de placa de mi vehículo. Ay. No era el día que el vehículo tenía que circular. Allá la ley de restricción es fuerte. Si viola la ley de restricción, viene grúa, lo lleva de una vez. Y hay que pagar más o menos $1,000. Para sacar el vehículo, tenía que pagar $1,000. Si no paga $1,000 en el tiempo, ¿sabe? Cuando pasa más días, hay que pagar más. Entonces, cuando yo vi el número de placa de mi vehículo, ay, me di cuenta, Dios mío, no es el día de circular vehículo. Ya yo no abrí más mi boca. Yo no abrí más mi boca. ¿Por qué? Ya viene grúa, lo lleva. Le dije, solamente yo hablé una palabra. Yo hablé una palabra nada más delante de policía de tránsito. ¿Qué dijo? Ten misericordia de mí. No otra palabra. ¿Qué dijo? Ten misericordia de mí. No. Los pastores es así. ¿Sabe quién abre la boca? Habla mucho porque tiene mucha justicia propia, tiene mucha razón propia, tiene mucha obra propia. Habla mucho. ¿Sabe? El hijo mayor, él estaba enojado no contra su hermano menor, sino él estaba enojado contra su padre. Como igual que Esaú, hijo mayor, vivían en diferentes épocas, pero ellos dos tenían mismo corazón. ¿Sabe? Esaú, cuando Dios no aceptó ofrenda de Caín, ofrenda de Caín se enojó contra Dios. ¿Por qué no acepta mi ofrenda? ¿Por qué no acepta mi ofrenda? Él se enojó en gran manera, pero él no podía matar a Dios porque Dios era espíritu. Pero en lugar de matar a Dios, él mató a su hermano. Sí. Si Dios hubiese estado frente de él físicamente, él hubiese matado a Dios también. ¿Sabe por qué? Caín estaba enojado. Porque Caín era persona que apoyaba en su propio sacrificio, en su propia obra. Caín era una persona que consideraba a sus obras, a sus sacrificios excelente, bueno. Él siempre consideraba esto. ¿Me hago entender o no? Dios no aceptó a la ofrenda de Caín. Dios no aceptó a la ofrenda de Caín. ¿Sabe? No solamente Dios no aceptó a la ofrenda de Caín, tampoco aceptó a Caín. Caín estaba muy enojado. ¿Cómo no puede aceptar mi ofrenda? Porque para sacar fruto de la tierra, ¿me hago entender? Ofrenda de Caín era fruto de la tierra. ¿Sabe cómo consigue fruto de la tierra? En la oficina está digitando, con bajo de aire acondicionado, sin sudor. Puede conseguir fruto de la tierra. Ustedes han vivido en el campo. Una pregunta, pastores, ¿los negligentes pueden vivir en el campo o no? No, los negligentes tienen que morir en el campo. Los que no quieren trabajar tienen que morir en el campo. No sé aquí en Bolivia, ¿no? Si deja la tierra, ¿no? Si deja así como quiera, entonces
Día y noche la tierra mismo produce. Si el campesino no trabaja nada en el campo, pero la tierra mismo produce mucho fruto. ¿Así la tierra de Bolivia está así? No. Los campesinos, ¿a qué hora tienen que levantarse? A las 10 de la mañana. Aquí en Bolivia, en campesino, ¿a qué hora se levanta? A las 10 de la mañana o al mediodía. Levanta. Y almuerza. Correcto. 4 de la mañana. Yo también, cuando yo era niño, yo vivía en el campo de Corea. Yo odiaba la hora de levantarse. La verdad, como pastor, 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, se levantaba. A veces, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi tío me dijo, Emmanuel, levántate, vamos. A las 4 me despertaba. ¿Sabe? Caín, para conseguir fruto de la tierra, él tenía tanto, ya Dios había ordenado, ¿no? Sin sudor no puede conseguir fruto. Ya Dios había ordenado, sin sudor no puede. Con dolor no puede. Sin dolor no puede. Entonces Caín trabajaba, sacrificaba, se esforzaba mucho para conseguir fruto de la tierra. Amén. Pero Dios lo rechazó. No lo aceptó. ¿Por qué? Por falta de trabajo, por falta de sacrificio, por falta de esmero del corazón de Caín. Mentira. Caín, para conseguir fruto de la tierra, para llevar delante de Dios, él tenía mucho sacrificio, mucho sudor, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Ofrenda de Caín no era agradable delante de Dios. ¿Por qué no era agradable delante de Dios? ¿Por qué Caín llevó ofrenda de la tierra delante de Dios? ¿Por qué? Por medio de su ofrenda agradar a Dios para que Dios le perdone. ¿Sabe? Antes que el pecado entró en el mundo, los humanos no eran necesarios para llevar sus sacrificios. Pero después que el pecado entró en el mundo por un hombre Adán, ya los humanos comenzaron a llevar sacrificio, ofrenda, ¿no? ¿Para qué? Por medio de ofrenda agradar a Dios, Dios le perdone. A través de ofrenda. Caín quería ser perdonado de su pecado. Él quería agradar a Dios para ser perdonado de su pecado. ¿Cómo él quería agradar a Dios? Por medio de su sudor, por medio de su sacrificio, por medio de su obra. Él quería agradar a Dios para que Dios le perdone. Pero voy a decir una cosa. La voluntad de Dios para poder perdonar nuestro pecado. La voluntad de Dios para limpiar nuestro pecado está escrito en la Biblia. Vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Levítico 17:11. Eso es la voluntad de Dios eterna. ¿Ya? La voluntad de Dios para que Dios perdone, ¿no? Para que Dios perdone. Ahí está escrito en la Biblia. No es complicado, pastores. No es complicado. Muy sencillo, muy simple, pero eso es la verdad. Ya, les invito a leer todo junto. A la 1, 2, 3. De la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación es redención. Expiación, redención, remisión, perdón. Lo mismo. Todo igual. ¿Sabe? La voluntad de Dios para perdonar nuestro pecado, ahí está escrito. La misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Aparte de esto, no hay otro camino para que Dios nos perdone. Pregunto, pastores. Dios rechazó a la ofrenda de Caín. No por falta de esfuerzo, tampoco por falta de sacrificio, sino ofrenda de Caín era desagradable delante de Dios.
porque no conformó a la voluntad de Dios. Pastores, yo voy a decir claramente, Dios no tiene cariño. Los humanos tienen cariño porque tiene carne. Por eso los humanos tienen cariños, pero Dios no tiene cariño, sino Dios tiene el amor. El amor, cariño son diferentes. ¿Cariño qué? ¿Sabes? Primera de Corintios capítulo 13 está escrito sobre el amor. ¿Cierto? ¿Cierto? Primera de Corintios capítulo 13, el amor que la Biblia dice. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Siguiente versículo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, aquí está hablando, ¿no? El amor que Primera de Corintios capítulo 13 está hablando no es el amor humano. El amor es sufrido. Una pregunta, ¿a ustedes les gustan sufrir? Bueno. ¿Ustedes les gustan sufrir por otro? Por eso, el amor es sufrido. No, el amor es sufrido. Ese amor no está hablando del amor de los humanos, sino esto está hablando del amor de Dios. Ese amor es amor que Dios tiene, está hablando. ¿Sabe? Con ese amor Dios nos trata. El amor no se goza de injusticia. Cariño sí. Por tener cariño. Pero Dios no. ¿Sabe? Dios no tiene cariño, Dios tiene el amor. Dios no acepta ninguna obra, ningún sacrificio que no conforme a la voluntad de Dios. Los humanos valoran a la obra misma, sacrificio mismo. Tanto sacrificio, tanta obra. Los humanos valoran sacrificio, obra misma, pero Dios no valora sacrificio, obra misma, sino ¿eso conforme a la voluntad de Dios o no? ¿Sabe? Las obras que no conforme a la voluntad de Dios, Dios echa todo basura. Caín, Dios echó todo sacrificio de Caín como basura, como trató al sacrificio de Caín como basura. Caín se enojó en gran manera, porque el problema de ofrenda de Caín era desagradable delante de Dios. Ay, por favor, ¿no? No, ay, por favor, Señor, no, por favor. Entonces, los humanos, ¿qué hacen? Está bien, solo esta ocasión. Sí, los humanos hacen así, pero a Dios, ¿no? Dios dice, Señor, por favor, Dios, por favor. Eternamente Dios va a decir que no. Eternamente. ¿Por qué? No se conforma a la voluntad de Dios, mal. Porque único bueno es Jehová Dios, nada más. Ahorita nos vimos, ¿no? Levítico 17:11, ¿qué dice? La misma sangre hará perdón de la persona, amén. Dentro de ofrenda de Caín, ¿había sangre o no? No. Había sudor, esfuerzo, sacrificio, obra, trabajo de Caín, sí, pero no está la sangre.
Dios qué dice. Otro pasaje de la Biblia vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Les invito. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Ya lo tiene, pastores? Ya todos tienen, ¿no? Ya vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre. Significa únicamente. Aparte de derramamiento de sangre, no hay otro camino para perdonar nuestro camino. Nuestro pecado, disculpe. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Como dentro de la ofrenda de Caín, ¿había derramamiento de sangre o no? No, porque Romano capítulo 6, ya vamos a buscar rápido, ¿no? Romano capítulo 6, versículo 25, vamos a ver. Romano capítulo 6. Les invito, ¿no? Romano capítulo 6, versículo 23, disculpe, 6, 23. Ya, aquí ya vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya que dice, la paga del pecado es muerte. Precio de nuestro pecado es muerte. Si uno quiere ser perdonado de su pecado, hay que pagar la muerte. O sea, la vida de la carne está en la sangre. La sangre es la vida. Por eso, derramamiento de sangre, ¿qué significa? La muerte. Por eso, cuando Dios ve derramamiento de sangre, cuando Dios ve la sangre, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados, Dios dice. ¿Por qué? Pagaste. Pagaste. Pastores, por ejemplo, un vecino de mi casa rompe ventana de mi casa. No sé querer, sin querer, rompe ventana de mi casa, me acerca y me pide perdón. Ay, vecino, sin querer, rompí a una ventana de su casa. Perdóneme. Que yo digo al vecino, que yo no sé aquí en Bolivia qué hace. Caso mío, ¿qué digo al vecino? Vecino, yo estoy dispuesto para perdonarle. Estoy dispuesto para perdonarle, pero usted sabe. Ya yo estoy dispuesto para perdonarle, pero como usted sabe, hay que pagar. Amén. Aquí Bolivia no funciona así. Bolivia funciona así, ¿no? Sí, claro. Puede pedir perdón, claro, no hay problema, puede pedir perdón. Cuando uno pide perdón, ¿qué yo lo digo? No hay problema, yo estoy dispuesto para perdonarle. Yo tengo corazón amable para perdonarle, pero tiene que pagar. Si usted paga, yo le perdono. A nosotros, Dios que dice, Señor, perdóname. Dios que yo estoy dispuesto para perdonarte, pero tú tienes que pagar. Pues Caín quería pagar el precio de su pecado por su obra, por su sacrificio. Dios que dijo, no, tú estás equivocado. La palabra de Dios que dice, sin derramamiento de sangre no se hace perdón. La sangre hará perdón de la persona. La paga del pecado es muerte. Hay que pagar. Si no paga, no hay perdón. ¿No es así? Aquí en Bolivia hay jueces, ¿cierto? ¿No? Un delincuente se presenta delante del juez. ¿No? Un delincuente va pidiendo perdón. Entonces el juez boliviano, por pedir perdón, le perdona. Un delincuente boliviano pide perdón delante del juez boliviano. Ese juez boliviano le perdona. No, ¿qué dice?
dan 10 años de la cárcel. Si quiere ser perdonado de su pecado, tiene que pagar. Su pago es 10 años de la cárcel. El juez, ¿sabe? El mayor juez justo es Jehová Dios. Jehová Dios nos ha sentenciado que la paga del pecado es muerte. Dios. ¿Sabe? Otro hermano de Caín se llamaba Abel. Ofrenda de Abel, ¿qué era? Ofrenda de Abel, ¿qué era? Una oveja era. Una oveja. Abel llevó oveja viva. No, oveja muerta. Él mató a la oveja. ¿Cómo mata? Aquí cuando mata a los animales, ¿cómo mata? Así mata a la... Así mata a la oveja. Aquí hay oveja, ¿no? Aquí también mata oveja, ¿cierto? ¿No? ¿Mata gallina o no? Entonces cuando mata gallina, ¿así mata gallina? No, ¿cómo mata aquí? Claro, sí, con cuchillo. ¿Qué hace? Sacando la sangre. Con derramamiento de sangre muera, ¿cierto o no? Igual, Abel llevó una oveja. ¿Qué? Matando oveja. Oveja derramó la sangre. Dios se agradó a la ofrenda de Abel. Amén. ¿Por qué? Ofrenda de Abel conformó a la voluntad de Dios. Que sin derramamiento de sangre no se hace perdón. La sangre hará perdón de la persona. Amén. Sí, por eso por medio de ofrenda que Abel llevó. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Abel? Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, 4. Pastores, si es muy importante, si tiene lápiz, ¿no? Para subrayar, si tiene cuaderno para escribir. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, 4 está explicando bien de relación entre ofrenda de Abel y Abel. 11, 4. Hebreos 11, 4. Estaba durmiendo. Parece. 11, 4. Mejor vamos a leer todo junto todavía. Y no sé, computadora no quiere obedecer. Ahí está. Ok. 11, 4. Ya vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe. ¿Sabe la fe? La fe que la Biblia está hablando no es la fe propia de nosotros. Mi propia fe no sirve. Nosotros no entramos al reino de Dios por nuestra propia fe, sino nosotros entramos al reino de Dios por la fe de Jesucristo. Amén. Entonces, la fe que la Biblia está diciendo es conociendo la voluntad de Dios, uniéndose a la voluntad de Dios. Eso se llama la fe. La fe no es esforzarse, la fe no es tratar, sino la fe es conociendo la voluntad de Dios a través de la palabra, uniéndose a la voluntad de Dios. Eso se llama la fe. Entonces, por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que, ¿qué dice? Era justo. Abel no era justo, él era pecador, porque su padre era Adán. Abel era pecador, pero él fue justo. ¿Cómo él fue justo? Por medio de su ofrenda.
Su ofrenda era oveja. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Que a través de la muerte de oveja, Abel pagó por el precio de su pecado. Amén. Entonces, Abel pagó por el precio de su pecado por la muerte de una oveja. Dios perdonó a Abel. Dios, ¿qué dijo? Tú eres perdonado. Tú eres justo. No por su obra, sino por la obra de oveja. Amén. Por el sacrificio de oveja. Él fue justo. Amén. Amén. O sea, ¿ustedes quieren ser Caín o quieren ser Abel? ¿O ustedes quieren acercarse a Dios como Caín o usted quiere acercarse a Dios como Abel? Abel. ¿Sabe? Si quiere acercarse a Dios como Abel, ¿qué tiene que llevar? No tiene que llevar nuestra obra, tampoco nuestro sacrificio. Solamente tiene que llevarnos sacrificio de Jesucristo, obra de Jesucristo. Amén. Como un malhechor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Cómo él puede hablar esto? Por apoyar en el sacrificio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nació sin pecado. Amén. Jesucristo nació sin pecado en el mundo. Cuando María era virgen, María concibió a Jesucristo por el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo, desde vientre de madre, al vientre de María, Jesucristo era justo. Nació por justo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ya, necesita un actor. Por favor. Ya, gracias. Ya, se llama el Cordero de Dios. Jesucristo. Ya, hay una cosa importante es, Jesucristo vino al mundo sin pecado. Nació en el mundo sin pecado. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la voluntad de Dios, Jesucristo hizo cargar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Sí, porque hoy para explicar todo muy difícil, pero yo estoy agradecido delante de Dios, porque aquí yo tengo que regresar mañana a Lima. Quisiera quedarme poco más, pero yo también tengo compromiso. Pero aquí hay Misión Buenas Nuevas, Bolivia. Aquí también hay siervo de Dios. Yo creo que pronto va a organizar para explicar bien esa parte. Hoy yo no puedo explicar todo, pero resumen rápido yo voy a explicar. En Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento siempre para ser perdonado de pecado. ¿Sabe? Siempre preparaba sacrificio. ¿Sacrificio qué? Oveja, cabra, ¿cierto, no? Cordero, así. Siempre, ¿qué hacía? Cuando nosotros leemos Levítico capítulo 4, cuando uno que cometió pecado, ¿qué hacía? Siempre traía una ofrenda. ¿A dónde? Al tabernáculo. No en su casa, Señor, perdóneme, no, así no. La Biblia, ¿qué dice? En el Antiguo Testamento, cuando uno cometió pecado, siempre traía una ofrenda. Esa ofrenda, una oveja, un cordero, una cabra, trajo. Luego, ¿qué hace? Ese hombre que ya yo cometí pecado. Yo tengo mi pecado, ¿cierto o no? Amén. Ya, ustedes han leído 1 Corintios capítulo 15, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. No sé si ustedes han leído. Mejor buscamos. 1 Corintios capítulo 15. Les invito, 1 Corintios capítulo 15.
La primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, a la 1, 2, 3. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabe aguijón? ¿Sabe aguijón? Aguijón es el que pica. ¿Sabe? La muerte, disculpe, el aguijón de la muerte es el pecado. Dice, el aguijón de la muerte pica al pecado, al pecado. O sea, Jesucristo nació sin pecado. O sea, el Antiguo Testamento, cuando una persona cometió pecado, ¿qué hizo? Trajo una oveja al tabernáculo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Antes de sacrificar esa ofrenda, ¿qué hacía? Siempre puso sus manos. Sí o sí tiene que hacer esto. Si no haga esto, sacrificio, esta ofrenda no será aceptado. Hay que poner sus manos a la ofrenda. ¿Para qué? ¿Por qué pone esa mano? Para pasar su pecado que cometió a la oveja. No. O sea, ¿quién cometió pecado? Yo. Pero ¿quién tiene mi pecado? Oveja. ¿Cierto, no? Entonces, el aguijón de la muerte estaba sobre mí. Pero mi pecado pasó a la oveja, al sacrificio. El aguijón de la muerte que estaba sobre mí pasa a la oveja. El aguijón de la muerte lo pica. ¡Pam! ¿Qué pasa a esa oveja? Muere. Pero ¿de cómo muera? Sacerdote con cuchillo degolla. Llama toda su sangre, esa oveja muera. Amén. ¿Cierto? Entonces, ya, gracias. Ya, la sangre de esa oveja tiene validez para perdonar pecado pasado. O sea, si yo vuelvo a cometer pecado, esa oveja ya murió, derramó la sangre. Cuando yo vuelvo a cometer pecado, ¿qué pasa? La sangre de esa oveja pasada sirve, no sirve, no sirve. Porque la sangre de esa oveja solo pudo limpiar pecado pasado. Cuando yo vuelva a cometer pecado, hay que traer otro. Por eso en la Biblia dice, ¿no? En el tabernáculo, ¿sabe? Fluía la sangre como río. ¿Por qué? Demasiado pecado, ¿cierto? Sí. Pero hay otro camino del perdón más amplio. Más amplio. ¿Qué camino? Sino día 10 del mes de septiembre. No, el día 10 del mes de septiembre de cada año para perdonar el pecado de toda la congregación de Israel por un año. Día 10 de septiembre de cada año. Entonces ese día es un día muy importante para los israelitas. Por eso toda la congregación de Israel se reunía en el templo de Dios. Ahí, ¿qué hace? Necesita un actor más. Así. Hay otra oveja. Ya prepara 2 ovejas. Ese día prepara 2 ovejas. Entonces, ¿qué hace? Ese día, Aarón, sumo sacerdote Aarón, prepara 2 ovejas. 2 cabras, ¿no? Que entre 2 cabras haga suerte. ¿Cuál es el sacrificio? Elige esto. Por suerte, lo fue elegido. ¿Con eso qué hace?
de sumo sacerdote. Usted sabe, ahorita yo le expliqué, ¿no? Para que sacrificio de una ofrenda tenga validez, uno tiene que pasar su pecado a la ofrenda, ¿no? Si pasar a la ofrenda, esa ofrenda muera, muerte de esa ofrenda no tiene nada que ver con mi pecado. No, por eso, ¿qué hace? Antes de matarlo, antes de sacrificarlo, siempre primero ponga sus manos. Pero el problema es, en un día 10 de septiembre, en un día, para pasar, cada pueblo viene, ponga su mano. En un día puede pasar el pecado, todos los pecados de toda la congregación de Israel por un año. ¿Podía? No podía, en un día. No podía porque cada uno pone un segundo. ¿Sabe? Un día más o menos 20 y pico mil segundos. Un día 20 y pico mil de segundos. Como solamente 20 y pico mil de pueblo, nada más puede poner sus manos. No puede. Por eso Dios, ¿qué hace? Ese día levanta representantes de toda la congregación de Israel. Se llamaba sumo sacerdote. Yo quiero ser. No, eso no ya vamos a votar. No por elecciones. La voluntad de Dios es sumo sacerdote. Primer sumo sacerdote era Aarón. Ese día Aarón, ¿qué hace? Él era representante de toda la congregación de Israel. Por eso cuando él puso sus manos sobre la cabeza de cabra, ¿qué pasa? No solo pecado de él pasa, sino toda la congregación de Israel. Todos los pecados de toda la congregación de Israel por un año pasan ahí. ¿Quién cometió pecado? Toda la congregación de Israel. Pero ¿quién no tiene pecado de toda la congregación de Israel? La cabra. Entonces, ¿qué hace? Con cuchillo. Amén. Entonces, ¿qué hace? Y sumo sacerdote Aarón reciba la sangre de oveja. Cabra, ¿no? Se siente. Ya murió, ¿eh? Ya con la sangre de oveja, sumo sacerdote Aarón, ¿qué hace? Con esa sangre, él entra al tabernáculo. Ya pasa el altar. Luego fuente de bronce. Luego lugar santo. Y entra ¿a dónde? Lugar santísimo. Ahí que está. En el lugar santísimo, ¿qué hay, pastores? El tabernáculo. Pastores, y tabernáculo es como una caja. Caja. Pero encima de caja hay una tapa, ¿no? Está puesto una tapa. Esa tapa, ¿cómo se llamaba? Propiciatorio. ¿Sabe? Propiciatorio es el lugar de reconciliación, el lugar de perdón. Entonces, sumo sacerdote con la sangre de ofrenda lleva y delante de, ¿cómo se llama? El arca de Dios, ¿qué hace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces echa la sangre. 7, ¿sabe? Número 7. Cada número que está en la Biblia tiene su significado espiritual. Número 1 significa número de Dios. Número 3 significa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Número 4 significa tribulación. Número 5 significa la gracia. Número 6 significa el número del hombre. Hombre. 6. La marca de bestia, 666. 666 significa, 6 es el número del hombre, pero 3. No, anticristo. 6, el hombre. 3, número de Dios.
que anticristo es el mismo, dice Dios. Entonces, número 7, ¿qué significa? Perfección. Amén. Entonces, con la sangre 7 veces hecha, significa todos los pecados de toda la comunidad de Israel por un año están perdonados perfectamente. Amén. Sí, ya una oveja murió. Cuando una oveja murió, cuando esa oveja murió, entonces todos los pecados de Israel fueron perdonados. Pero había otro. Eso se llamaba Azazel. Azazel significa el que envía. ¿Por qué ha preparado? Sumo sacerdote Aarón sale de fuera, ¿no? Fuera. Pero todos estos procesos se realizan dentro del tabernáculo, ¿cierto? ¿No? Los israelitas no pueden ver eso del tabernáculo. Los israelitas no pueden ver adentro lo que está sucediendo dentro. Ellos no pueden ver. Ese sacrificio preparó. Primer sacrificio preparó para Dios. Amén. Para Dios. Ya todos los pecados de toda la comunidad de Israel por un año ya está perdonado. Esa oveja para quién? Esa oveja no para Dios, sino para el pueblo. Aarón sumo sacerdote, ¿qué hace? Otra vez pone su mano. Los israelitas saben, ¿no? O cuando él pone, como el representante de nosotros, cuando él pone su mano, esa oveja carga todos mis pecados, todo nuestro pecado. Amén. Pero esa oveja no lo mata. ¿Por qué? Por oveja que murió, ya los pecados de ellos fueron perdonados. Esa oveja, ¿qué hace? Agarra esto, necesita otro más. Una persona. ¿Qué hace? Una persona preparada. Con esa persona, ¿qué hace? Lleve esa oveja. Para allá. Usted mire. Disculpe. Ya usted mirando los pecados de Israel. Esa oveja está llevando, ¿cierto? ¿No? No, oveja atrás, usted adelante. Ya está llevando, lleva. Ya usted viendo, mis pecados se aleja, nos aleja. Poco más rápido, por favor. Sí. Se aleja. Usted puede ver, ¿no? Se aleja. Más allá. No tiene que ver. ¿Sabe hasta dónde lleva? Donde no habita nadie. Donde nadie puede ver. Ahí, ¿qué hace? Lo suelta. ¿Qué significa? Nuestro pecado nos han alejado de nosotros lejos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo por ser el Cordero de Dios. Amén. Entonces, por favor, una persona venga, disculpe. Ahora, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿cierto? ¿No? Pero el Cordero de Dios que no pertenece a la tierra, ¿no? Porque las ofrendas que pertenecen a la tierra solo pudieron limpiar los pecados pasados nada más. ¿Me hago entender? Ustedes no se olviden, la sangre de los animales solo podía limpiar a los pecados pasados nada más. ¿Sí? Pero Jesucristo vino al mundo. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios, que no pertenece a la tierra, sino pertenece al reino de Dios. Que Jesucristo no vino al mundo para hacer igual sacrificio que los animales, sino Jesucristo vino al mundo para hacer sacrificio eterno. Amén. Sí, eterno. No provisional, sino sacrificio eterno. Jesucristo nació sin pecado, amén. Sin mancha, sin defecto, como igual que sacrificio del Antiguo Testamento. Sin mancha, sin defecto. ¿Qué necesitaba? Necesitaba pasar. En el Antiguo Testamento necesitaba pasar pecado a la oveja, ¿cierto o no? El mundo hay pecado.
Ya es necesario para pasar el pecado del mundo ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿quién Dios levantó? Juan el Bautista. ¿Dónde está Juan el Bautista? Así. Sí, Juan el Bautista, venga. Sí, está bien, pastor, está bien. Juan el Bautista aquí. Ya, Dios eligió Juan el Bautista. Ya, Juan el Bautista eres último sacerdote. Juan el Bautista es, según la ley, último sacerdote. La Biblia que dice, entre los hijos que nacieron de mujeres, no hay más mayor que Juan el Bautista, dice. ¿Qué significa? Juan el Bautista es representante de todo el mundo. Todos los humanos. Ya, Juan el Bautista, tenga. Como eres representante de todo el mundo, él tiene el pecado del mundo. El pecado de todos nosotros. En el río Jordán, Jesucristo se encontró con Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ser bautizado, ¿cierto o no? Como una pregunta. Los pastores, ustedes han hecho bautismo, ¿cierto o no? Ya, los miembros de la iglesia hacen bautismo al pastor, el pastor hace bautismo a los miembros. El pastor hace bautismo a los miembros. ¿Por qué? Dios levantó pastor por siervo de Dios. Ya, Juan el Bautista es representante de todo el mundo. Jesucristo es hijo de Dios. Entre dos, ¿cuál es mayor? Jesucristo, ¿no? Como realmente Jesucristo tiene que hacer bautismo a Juan. ¿Cierto? Originalmente debería ser así. Pero San Mateo capítulo 3, ¿qué dice? Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. Entonces, cuando Jesús vino para ser bautizado por él se asombró. Porque Juan el Bautista sabía que el que estaba frente de él no era cualquier persona, sino Mesías, hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista se asustó. Ay, no, se oponía. Yo tengo que ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí. Jesús, ¿qué dijo? Déjalo, para que cumple toda justicia. Amén. ¿Sabe? Para cumplir toda justicia, Jesucristo tuvo que llevar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, para llevar todos nuestros pecados, Juan el Bautista es representante del mundo. Entonces, él que para hacer el bautismo, ¿qué hace? Ya, pone sus manos a Jesucristo. Ese momento, el pecado del mundo pasó a Jesucristo. Cuando pasó todos nuestros pecados a Jesucristo, cuando Juan el Bautista le puso sus manos, ese momento el pecado del mundo traspasó a Jesucristo. Luego Jesucristo fue bautizado. Cuando subió del agua, ¿qué pasó? Cielos fueron abiertos. Antes estaba cerrado por causa de nuestros pecados. Pero Jesucristo, por haber cargado todo nuestro pecado, la puerta del reino de Dios está abierta para todos los humanos. Amén. Ya, después de hacer esto, siguiente día, Juan el Bautista otra vez se encontró con Jesucristo. Ya, ¿qué digo? Ya vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 29. Ay, santo cielo. El tiempo pasando muy rápido. Ya, San Juan capítulo 1, versículo 29. Ya, después de hacer esto, el siguiente día. Ya, vamos a leer. Ya, la tiene, ¿no? Ya, pastor, es muy importante. Si tiene lápiz, ¿no? Para subrayar. Ya. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, otra, ya es Juan el Bautista. ¿Qué dice sobre Jesucristo? Ya.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para quitar el pecado del mundo, Jesucristo cargó el pecado del mundo. Sí, gracias. 자, después que Jesucristo cargó, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Por eso Jesús derramó toda su sangre. Antes que Él murió en la cruz, Él dijo última palabra. Consumado es. Amén. Amén. Consumado es. Todo nuestro pecado son pagados. Todos nuestros pecados son pagados por medio de sangre de Jesucristo. Amén. Ya puede entrar, por favor. Ya, vamos a ver un pasaje de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Ya, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Ya, pastores, una pregunta. Jesucristo entró en el... Hasta ahí para hablar el tiempo más largo. Entonces, ya, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10. ¿Ya lo tiene? Ya, Hebreos 10, 10. A la 1, 2, 3. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Somos santificados. Ya no somos pecadores. No por nuestra obra, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya Jesucristo murió, ¿no? Luego resucitó. Y luego nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre, entró al santuario celestial. Jesucristo no entró en el templo terrenal. O sea, una pregunta, cuando Jesucristo murió en la cruz, en el templo terrenal sucedió un asunto. Cuando Jesucristo murió, consumado es. Cuando Jesucristo murió, sucedió un asunto en el templo de Dios terrenal. ¿Qué sucedió? Sí, el velo se rasgó. ¿Sabe? El velo, ¿dónde estaba? Entre lugar santo y lugar santísimo. Había el velo. ¿Por qué había velo? Por nuestros pecados. Nadie entrase al lugar santísimo con pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, consumado es. Todos nuestros pecados fueron perdonados. El velo, ya no era necesario existir más velo entre Dios y nosotros. ¿Sabe el velo cómo se rasgó? Desde arriba hasta abajo. No desde abajo hasta arriba. Desde arriba hasta abajo. ¿Qué significa? Dios rompió. Ya no es necesario. Porque toda la barrera de nuestro pecado han sido derrumbados por la sangre de Jesucristo eternamente. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo abrió nuevo camino para nosotros, para poder entrar al lugar santísimo con seguridad, con paz, apoyando en la sangre de Jesucristo. Ya vamos a buscar Hebreo capítulo 9, versículo 12. Disculpe, Hebreo capítulo 9, versículo 12. ¿Ya lo tiene todo? Ya, 9, 12, a la 1, 2, 3. Sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. No por sangre de macho cabrío ni de becerro. ¿Por qué? Por la sangre de macho cabrío y becerro no podía limpiar nuestro pecado eternamente, sino pasado nada más, temporalmente, provisionalmente nada más. Pero a través de su propia sangre preciosa, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Allá el lugar santísimo, ya, versículo 11 por favor, 9, 11.
자, eso es muy importante. 9:11. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Sumo sacerdote de los bienes venideros, no por el más amplio y más perfecto, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿sabe? Templo terrenal pertenece a la tierra. Por medio de templo terrenal, para limpiar nuestro pecado eternamente, imposible. Por templo terrenal, solo podía limpiar nuestro pecado pasado. Por eso Jesucristo con su propia sangre no entró al templo terrenal, sino entró al templo celestial, que no hecho en la mano, sino eternamente es. Ahí Jesucristo entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Jesucristo limpió todo nuestro pecado eternamente. Alguna persona mirando la muerte de Jesucristo por los ojos humanos está equivocado. Hebreo capítulo 10. Ya, vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Ya, les invito. Hebreos capítulo 10. Disculpe, Hebreo capítulo 9. ¿Ya lo tiene todo? Sí, Hebreo capítulo 9, versículo 25. Ya, 24. Porque 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya, versículo 26. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Ya, ustedes pongan mucha atención. Aquí hay una palabra clave. ¿Qué dice? Ahora. 자, una pregunta. ¿Jesucristo se presentó hace 2000 años o Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos? ¿Qué dice? En la consumación de los siglos. Porque Jesucristo es alfa y omega. El principio, el fin. Amén. El principio y el fin. Por eso es cuando Jesucristo murió en la cruz. Él hizo quitar todo nuestro pecado desde el principio hasta el fin eternamente. Amén. 자, 9. 자, Hebreo capítulo 9. 자, Hebreo capítulo 9, versículo 28. 9:28. ¿Ya lo tiene todo? 자, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. 자, vamos a leer todo junto. 자, está hablando de segunda venida de Jesucristo. A la 1, 2, 3. Y aparecerá por segunda vez. 자, Jesucristo que vino hace 2000 años, vino con relación con nuestro pecado. Pero Jesucristo que va a venir segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Hoy le está diciendo, para llevar los pecados de muchos, una sola vez para siempre. Jesucristo ya hizo todo. No viene al mundo para buscar a los pecadores. Jesucristo vino primera vez al mundo para buscar a los pecadores. Pero Cristo que va a venir segunda vez no para buscar a los pecadores, porque ya vino para buscar a los pecadores, para justificarlos, santificarlos. Cuando Cristo viene segunda vez para buscar a los justos.
Amén. Un día, por terminar, ay, muy largo, ya por terminar, pastores. Ay, los pastores bolivianos ya, tienen mucha paciencia. Está escuchando muy bien. Ya, un día, cuando yo era evangelista, la situación económica no era buena. Pero un día yo preparé un dinero para comprar una chompa nueva para mi esposa. En aquel tiempo yo vivía en una isla de Corea. Ahí estaba mi iglesia. Entonces, cada 5 días se levantaba un mercado. Por eso yo fui con mi esposa. Yo dije a mi esposa, mi amor, hoy tú compre una chompa nueva que tú quieres. Yo dije a mi esposa me miró. ¿Tú tienes dinero? ¿Tú tienes dinero? Así me dijo. Claro que sí. Yo la llevé al mercado. Por fin ella compró una chompa nueva. Unos días después hubo reunión de ministros de la misión. Nos fuimos. Entonces, en el tiempo de descanso, mi esposa estaba reunida con algunas evangelistas. Con eso yo estaba pasando. Mientras estaba pasando, mi esposa estaba hablando a las otras evangelistas. Y dijo, ¿sabe? Esa chompa nueva, mi esposo compró hace unos días. Mi esposa estaba hablando. Cuando yo escuché esa palabra, ¿cómo me sentí? ¿Me hago entender o no? Cuando ella habló de chompa nueva, siempre ella tuvo que mencionar de mí. Amén. De igual manera, nosotros somos justos, somos santos. ¿Sabe? Eso no es palabra de arrogante soberbia. Yo soy justo, yo soy santo. Por medio de Jesucristo. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, anunciamos el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se sentirá? Mi muerte vale la pena. Mi sacrificio vale la pena. Mira, Él está alabando mi sacrificio, mi obra. Mira, Él dice, soy justo, soy santo, porque por mí, uy, Dios está contento. Aquí en Bolivia, cuando nosotros abrimos nuestra boca, anunciamos que Jesucristo me limpió, Jesucristo me perdonó, Jesucristo me santificó, Jesucristo me justificó, yo soy justo, yo soy limpio. Mientras nosotros anunciamos el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. No nos dejará solo, siempre Dios estará con nosotros. Amén. Sí, así los pastores caminen con nuestro Señor Jesucristo. Hoy por el tiempo no he podido hablar poco más detalladamente. Pero aquí en La Paz también hay un siervo de Dios que Dios ha levantado. También Él va a organizar otras reuniones para explicar más detalladamente. Siempre los pastores nos acompañan. Les agradezco por sus acompañamientos en este Congreso de Líderes Cristianos, por medio de sus apoyos, sus acompañamientos. Este Congreso ha podido desarrollar con la ayuda de Dios. Estoy muy agradecido delante de Dios. Vamos a orar delante de Dios. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por medio de tu gracia. Cada vez que nosotros compartimos tu obra, tu sacrificio, Señor, de nuestro corazón surge mucho agradecimiento. De nuestro corazón surge mucha seguridad, certeza que Jesucristo está con nosotros.
Jesucristo se agrada para que este evangelio llegue a todo el mundo, para que este evangelio llegue a todo Perú, Señor. Así nosotros somos instrumento de Cristo para llevar estas buenas nuevas a todo Bolivia, Señor. Señor, bendiga a los pastores que han acompañado en este congreso de líderes cristianos. Les derrame tu bendiciones, les derrame tu gracia para que sus ministerios cada día crezcan y avancen a través de los pastores. Señor, muchas personas perdidas, muchos religiosos se encuentran con el Evangelio de Jesucristo, tengan nueva vida en ellos, Señor. Bendiga grandemente. Te agradecemos por medio de tu obra, tu sacrificio. Esa obra, ese sacrificio está viva en nuestros corazones. Nosotros apoyamos en tu obra, tu sacrificio, presentamos siempre delante de ti con seguridad, con certeza. Te alabamos delante de ti por haber permitido este congreso por 3 días. Tú derrame tu bendición a Bolivia, Señor. Todos los bolivianos serán salvos, Señor. Todos los bolivianos alaban nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Y alabemos al Señor porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener una nueva vida, un nuevo corazón. Amén. Estamos agradecidos por el siervo de Dios que nos compartió el corazón de Dios, la obra del Señor. Y por favor, quiero invitar a todos nuestros pastores líderes. Voy a nombrar a quienes por favor van a pasar como representación. Voy a invitar al decano de la Facultad de Teología, Jorge Dogweiler. Por favor, puede pasar. Asimismo, el pastor Genaro Tarquino, el pastor Marcelo Espejo Tapia, de la Iglesia Generación de Juego, pastor Miguel Conde Uchirinca. Por favor, puedan estar atentos, ¿sí? Por favor. Voy a... Los certificados. Son los certificados que estamos entregando por participar en el Congreso de Líderes Cristianos. Sí, voy a invitar al pastor Genaro Tarquino. Sí, voy a invitar al pastor Marcelo Espejo Tapia, por favor. Sí, ese certificado por haber participado en el Congreso de Líderes Cristianos. Por favor, voy a invitar al pastor Miguel Conde. Sí, posteriormente, pastor Isaac Aliaga. Sí, por favor, vamos a invitar al pastor Isaac Aliaga. Por favor, puede pasar. Y posteriormente puede alistarse el pastor Saturnino Apaza. Sí, el pastor Aliaga. Iglesia Evangélica Estrella de Belén. Sí, voy a invitar por favor al pastor Genaro Tarquino, por favor, quien es el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana. Pastor Saturnino. Sí, voy a invitar al pastor Saturnino Apaza Laura,
de la Iglesia Jesús Rey de Gloria. Posteriormente, Pastor César Lozano. Pastor César Lozano. Sí, muchas gracias. Voy a invitar al Pastor César Lozano, Iglesia Bautista Sola Escritura. Posterior se puede alistar el Pastor Valentín Choquehuanca. Sí, muchas felicidades. Vamos a invitar al Pastor Valentín Choquehuanca del Ministerio Cristo Viene, localidad Yacachayapu. Posteriormente invitamos a la pastora Virginia Guarachi. Sí, a la pastora Virginia Guarachi, El Refugio, Bolivia. Posteriormente, por favor, se puede alistar el Pastor Aldo Germán Illanes del Ministerio Shalom. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Por favor, no se vayan todos. Vamos a tomarnos una foto de recuerdo juntamente con el pastor expositor y todos los ministros y todos. Por favor, pueden pasar un poco más adelante, rellenando las sillas. Y de esta manera tendremos el recuerdo de esta gran actividad que Dios nos ha permitido y tener el estudio.